La limpiadora de un hotel de lujo fue acusada de robar un reloj valioso. Cuando el millonario vio su mano temblando, reconoció la cicatriz de la médica que le salvó la vida hace 30 años. El amanecer apenas se asomaba sobre los rascacielos de la Ciudad de México, cuando Dolores Jiménez ya recorría los pasillos del Hotel Imperial Montero. A sus 75 años, sus pasos eran metódicos pero firmes, como si cada baldosa de mármol fuera un territorio conocido. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, sostenían el carrito de limpieza con la misma precisión con la que alguna vez sostuvieron un bisturí. «Doña Lola, hoy viene el mero mero», dijo Consuela, una camarera joven que apenas llevaba 3 meses en el hotel. «Dicen que es bien exigente y que todo tiene que estar reluciente». Dolores asintió sin decir palabra. Sabía perfectamente quién era el mero mero: Eduardo Montero, el nuevo dueño del Hotel Imperial, el hombre que, sin saberlo, le había arrancado el corazón del pecho hacía 55 años. «No te preocupes, mijita», respondió finalmente con una sonrisa cansada. «Estos ojos han visto más sangre que el diablo. Un poco de polvo no me asusta». Consuela la miró extrañada, sin entender el peso de aquellas palabras. Para ella, doña Lola era solo la anciana amable que siempre tenía un dulce de tamarindo escondido en el bolsillo del uniforme. Mientras limpiaba el espejo del pasillo del 15º piso, Dolores se encontró con su propio reflejo. Por un instante, no vio a la humilde limpiadora de uniforme gris, sino a la doctora Jiménez, con su bata blanca impecable y el estetoscopio colgando del cuello. Recordó el aroma a desinfectante del quirófano, el sonido rítmico del monitor cardíaco y la inigualable sensación de tener una vida entre sus manos. «Doctora Jiménez, el paciente está listo», escuchó el eco de una voz del pasado. Sacudió la cabeza y volvió a la realidad. Esos días habían quedado atrás. Ahora sus manos, que alguna vez repararon corazones rotos, se dedicaban a limpiar las huellas que otros dejaban. La actividad en el hotel se intensificó conforme avanzaba la mañana. Los ejecutivos del Grupo Montero comenzaron a llegar, con sus trajes impecables y sus maletines de piel. Dolores los observaba discretamente mientras pulía los bronces del ascensor. Todos parecían nerviosos, ansiosos por impresionar al nuevo jefe. «Augusto, ya está lista la suite presidencial». La voz estridente del gerente general resonó por el vestíbulo. «El señor Montero llega en 20 minutos y quiero todo perfecto. ¿Me entiendes? Perfecto». Augusto Vega, el gerente de operaciones, un hombre de 45 años con una calvicie prematura que intentaba disimular con un peinado ridículo, asintió repetidamente mientras revisaba su tableta. «Claro que sí, licenciado. Todo está bajo control. Ya mandé a que le den una última revisada». El gerente se alejó, no sin antes lanzar una mirada despectiva a Dolores. «Y usted, doña, asegúrese de no estar en el camino cuando llegue el señor Montero. No queremos que la primera impresión del jefe sea ver a una anciana con un trapeador». Dolores bajó la mirada, no por sumisión, sino para que no vieran el fuego que ardía en sus ojos. ¿Qué diría este hombrecillo si supiera que ella había tenido en sus manos el corazón de un Montero, que había sentido su latido, que lo había salvado cuando nadie más podía hacerlo? A las 11 en punto, un Bentley negro se detuvo frente a la entrada principal. El vestíbulo del hotel súbitamente se quedó en silencio. Todos los empleados se alinearon, como soldados esperando la inspección del general. Dolores, obligada a participar en este ritual, se colocó discretamente al final de la fila, parcialmente oculta detrás de una columna de mármol. Eduardo Montero descendió del vehículo con la elegancia de quien ha nacido en cuna de oro. Alto, con el cabello entrecano perfectamente peinado y un traje hecho a la medida que resaltaba su porte distinguido, a sus 55 años, llevaba el peso de dirigir un imperio hotelero con la misma facilidad con la que portaba el reloj Patek Philippe en su muñeca izquierda. Lo que nadie notaba era el medallón que llevaba oculto bajo la camisa. Pegado a su piel, un medallón de San Lucas que nunca se quitaba, como un talismán personal cuyo origen desconocía. Cuando Eduardo cruzó el umbral del hotel, sus ojos recorrieron el lugar con la frialdad calculadora del empresario que evalúa una inversión. Sin embargo, algo lo hizo detenerse por un instante. Una sensación extraña, como si hubiera entrado en un lugar donde ya había estado antes, aunque era la primera vez que visitaba este hotel desde que lo adquirió. Dolores, desde su posición, pudo verlo claramente.
el hijo que le habían arrebatado de los brazos cuando apenas era una joven estudiante de medicina, el niño que había buscado en cada rostro durante décadas, sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la columna para no caer. «Bienvenido al Hotel Imperial Montero, señor», dijo el gerente general con una sonrisa exagerada. «Es un honor tenerlo aquí. Todo está listo para su estancia». Eduardo asintió secamente mientras entregaba su abrigo a un botones. «Quiero una inspección completa del hotel», dijo con voz firme, «empezando por las habitaciones. Me hospedaré en la suite presidencial y mañana revisaremos los estados financieros con el nuevo director». «Por supuesto, señor Montero. El licenciado Mendoza llegará mañana por la mañana para la reunión». Dolores sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Mendoza, Carlos Mendoza, ¿ese era el nombre que su hijo Ramón había adoptado cuando decidió cambiar de identidad? No podía ser coincidencia. Doña Lola, la voz de Augusto la sacó de sus pensamientos. «Usted limpiará la suite presidencial inmediatamente. Y por el amor de Dios, no vaya a tocar nada personal del señor Montero». Dolores asintió. Incapaz de articular palabra, el destino, ese dramaturgo implacable, había decidido reunir bajo el mismo techo a una madre con los 2 hijos que nunca pudieron conocerse como hermanos, y ella, con sus manos temblorosas y su corazón acelerándose, tendría que limpiar las huellas sin dejar rastro de su propia existencia. Dolores entró a la suite presidencial con el corazón latiéndole como un colibrí atrapado. El silencio del lugar contrastaba con el bullicio de sus pensamientos. La suite, un derroche obsceno de lujo, era más grande que todo su apartamento. Cortinas de seda, muebles de caoba, obras de arte original en las paredes. Todo gritaba poder y dinero. Comenzó su rutina mecánicamente, sacudiendo, aspirando, limpiando cada superficie hasta que brillara. Sus movimientos eran precisos, como si estuviera en un quirófano. 30 años limpiando cuartos de hotel habían reemplazado 30 años salvando vidas, pero la meticulosidad seguía ahí, tallada en sus huesos. «Vamos, Dolores», se dijo a sí misma en voz baja. «Has sobrevivido a cosas peores que limpiar el cuarto de tu propio hijo». Al acercarse al escritorio, algo captó su atención. Ahí, sobre la madera pulida, reposaba el reloj Patek Philippe. Lo reconoció al instante. Era el mismo que Lorenzo Montero, el hermano de Alejandro y padre adoptivo de Eduardo. Siempre llevaba en las pocas fotografías que había logrado conseguir de la familia a lo largo de los años. Sus dedos, movidos por una curiosidad irresistible, rozaron levemente la pieza. El frío metal bajo su piel la conectó con un pasado que había tratado de enterrar. Volteó el reloj con cuidado y sintió un escalofrío al ver el escudo de la familia Montero grabado en la parte trasera. Un águila sobre un nopal, con la letra M entrelazada en sus garras. «Ese escudo», murmuró, recordando haberlo visto en el papel membretado de la carta que cambió su vida para siempre, la carta donde le informaban que su hijo sería criado por los Montero y que ella debía desaparecer. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente dejó el reloj exactamente como lo había encontrado y siguió con su labor. Mientras la culpa la carcomía por dentro, no debía tocar las pertenencias de los huéspedes, mucho menos algo tan valioso. En el vestíbulo principal, Carlos Mendoza, quien en realidad era Ramón Jiménez, entraba al hotel con paso decidido. A sus 50 años, irradiaba la confianza de quien ha conquistado el mundo con esfuerzo propio. Nadie sospecharía que bajo su impecable traje italiano y su portafolio de piel se escondía un plan de venganza cultivado durante décadas. «Buenos días», saludó a la recepcionista con una sonrisa ensayada. «Soy Carlos Mendoza, el nuevo director financiero. Tengo una cita con el señor Montero mañana, pero quería familiarizarme con las instalaciones». «Por supuesto, licenciado Mendoza. El señor Montero acaba de llegar, pero está instalándose en la suite presidencial. ¿Desea que le anuncie?» «No, no será necesario», respondió con suavidad calculada. «No queremos molestarlo. Solo me gustaría dar un recorrido, si no hay inconveniente». Mientras la recepcionista hacía una llamada para conseguirle un guía, Ramón recordó el momento exacto en que su vida había cambiado. Fue hace apenas 8 meses, cuando encontró aquellos documentos olvidados en el archivo de un bufete de abogados en Madrid, papeles amarillentos que sugerían que el accidente donde casi muere Eduardo Montero
No había sido casualidad, sino una trampa orquestada por la propia familia Montero para alejar a su madre de ellos. Lo que no entiendo, pensó mientras esperaba, es por qué mamá renunció a todo después de ese accidente, que la obligó a abandonar su carrera y desaparecer. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de una mujer elegante que bajaba por las escaleras principales. Isabel Montero, la nuera de Eduardo, era una belleza calculadora de 35 años. Su sonrisa perpetua escondía una desesperación creciente por las deudas de juego que la ahogaban. «Usted debe ser el famoso Carlos Mendoza», dijo extendiendo su mano con estudiada languidez. «Mi suegro no para de hablar de sus impresionantes logros en Europa». Ramón tomó su mano y la estrechó brevemente. Algo en esa mujer le provocaba desconfianza inmediata. «Y usted debe ser la señora Montero. Es un placer conocerla. Llámame Isabel, por favor. Somos prácticamente familia ahora que trabajarás tan cerca de Eduardo». Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de uno de sus acreedores. 48 horas o publicamos todo. Isabel mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos se endurecieron por un segundo. «¿Te gustaría tomar un café? Podría contarte algunas cosas sobre la empresa que seguramente no aparecen en los informes oficiales». Ramón asintió, reconociendo una oportunidad cuando la veía. Mientras tanto, en el piso de arriba, Dolores terminaba de limpiar el baño de mármol de la suite cuando escuchó voces. Rápidamente recogió sus implementos y se dirigió a la puerta, pero era demasiado tarde. Eduardo Montero entraba acompañado de Augusto Vega, y como le decía, señor, hemos implementado nuevos protocolos de seguridad para garantizar la privacidad de nuestros huéspedes más importantes, explicaba Augusto con tono servil. Eduardo apenas asintió, su mirada deteniéndose brevemente en Dolores, quien bajó la cabeza en señal de respeto. Algo en los ojos de esa anciana le resultó extrañamente familiar. «¿Ya terminó aquí?», preguntó Augusto con brusquedad. «Sí, señor. Ya me retiraba», respondió Dolores, moviéndose hacia la salida con su carrito. «Un momento». La voz de Eduardo la detuvo. «Me parece conocerla. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en este hotel?». Dolores sintió que se le secaba la boca. 15 años, señor», respondió sin levantar la mirada. Eduardo la observó un instante más, como tratando de ubicar un recuerdo esquivo, pero luego su atención se desvió hacia el escritorio. «¿Dónde está mi reloj?», preguntó con voz tensa. Augusto y Dolores siguieron su mirada. El Patek Philippe ya no estaba sobre el escritorio. «Estaba aquí cuando llegué», dijo Eduardo, su voz endureciéndose. «Lo dejé específicamente aquí antes de bajar al vestíbulo». La sangre abandonó el rostro de Dolores. Ella había visto el reloj, lo había tocado incluso, pero definitivamente lo había dejado en su lugar. «Señor, le aseguro que investigaremos esto inmediatamente». Augusto parecía a punto de desmayarse. «Doña Lola, ¿usted vio el reloj del señor Montero?». «Sí, señor», respondió con honestidad. «Estaba sobre el escritorio cuando limpié. Lo vi, pero no lo toqué. La última parte era una mentira piadosa». Eduardo se acercó a ella, estudiándola con intensidad. «¿Estaba sola en la habitación todo el tiempo?». «Sí, señor. Nadie más entró mientras yo limpiaba». Augusto, sudando profusamente, sacó su radio. «Seguridad a suite presidencial. Inmediatamente, y que nadie salga del hotel». Eduardo continuó observando a Dolores, quien mantenía la compostura a pesar del miedo. Había algo en esa mujer que le intrigaba, una dignidad que contrastaba con su posición. «No acuso a nadie todavía», dijo finalmente Eduardo, «pero ese reloj es una reliquia familiar invaluable». En el café del lobby, Isabel observaba disimuladamente su teléfono mientras Ramón le contaba sobre sus supuestas experiencias en el mercado europeo. Su mente calculaba rápidamente. El reloj de Eduardo valía al menos 3 millones de pesos, suficiente para mantener a raya a sus acreedores por un tiempo. «Disculpa», dijo interrumpiendo a Ramón al ver el movimiento inusual de guardias de seguridad. «Parece que algo está pasando». Ambos se acercaron al vestíbulo justo cuando Augusto Vega anunciaba por el altavoz: «Atención a todo el personal. Se ha reportado la desaparición de un objeto valioso de la suite presidencial. Nadie puede abandonar el hotel hasta nuevo aviso. Todo el personal deberá someterse a una revisión de sus pertenencias». Isabel ocultó una sonrisa mientras tocaba disimuladamente el bolsillo interior de su bolso, donde el pesado reloj de oro descansaba, envuelto en un pañuelo de seda. Luego,
Con la actuación perfecta de una dama preocupada, se acercó a uno de los guardias. ¿Qué sucede? ¿Estamos seguros? No se preocupe, señora Montero. Solo es una medida de precaución por un objeto extraviado. Ramón observaba la escena con interés creciente. Su instinto le decía que algo no cuadraba, y cuando vio a su madre siendo escoltada hacia el vestíbulo principal, junto con otros empleados de limpieza, sintió que el pulso se le aceleraba. El plan que había trazado meticulosamente durante años comenzaba a complicarse. Nunca imaginó que su venganza contra los Montero pondría a su madre directamente en el camino del peligro. El vestíbulo del Hotel Imperial Montero se había transformado en una especie de tribunal improvisado. Los empleados de limpieza y mantenimiento formaban una fila tensa junto a la recepción, mientras los huéspedes observaban la escena con una mezcla de curiosidad morbosa e incomodidad. Augusto Vega, con la frente perlada de sudor y los ojos desorbitados por el pánico, dirigía personalmente la revisión. «Sus bolsas, por favor», ordenaba con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que se quebraba por el miedo. «Vacíen todo sobre la mesa». Dolores, al final de la fila, mantenía la cabeza alta. A lo largo de sus 75 años, había enfrentado humillaciones peores que esta. Había visto la muerte a los ojos. Había tomado decisiones que destrozarían a cualquiera. Una revisión de sus pertenencias no la quebraría. «Esto es indignante», murmuró Consuelo, la joven camarera, con lágrimas de rabia en los ojos. «Nos tratan como criminales». «Tranquila, mijita», respondió Dolores en voz baja. «La dignidad no te la quita nadie, ni siquiera ellos. Recuérdalo siempre». Desde una esquina discreta del vestíbulo, Ramón observaba la escena con una mezcla de furia e impotencia. Ver a su madre en esa fila, lista para ser humillada públicamente, le hacía hervir la sangre. Durante años había planeado su venganza contra los Montero, infiltrándose en su empresa bajo una identidad falsa, ganándose la confianza de Eduardo, para luego destruirlo desde dentro. Pero nunca imaginó que su madre quedaría atrapada en el fuego cruzado. Isabel, por su parte, representaba magistralmente el papel de esposa preocupada. Se había acercado a Eduardo, quien observaba la revisión desde el balcón del segundo piso, y apoyaba su mano delicadamente sobre su brazo. «Cariño, ¿estás seguro de que es necesario todo esto? ¿Es solo un reloj?» Eduardo la miró con dureza. «No es solo un reloj, Isabel, era de mi padre, lo único que me dejó antes de morir». Lo que Eduardo no mencionó fue que junto al reloj siempre llevaba el medallón que ahora apretaba nerviosamente bajo su camisa. Dos objetos, dos conexiones con un pasado que no recordaba completamente. El medallón había estado con él desde que tenía memoria, supuestamente un regalo de su madre biológica. Aunque Lorenzo nunca quiso hablar de ella, la fila avanzaba lentamente. Cuando llegó el turno de Consuelo, la joven vaciló un momento antes de abrir su bolso. Augusto prácticamente le arrebató la bolsa, volcando su contenido sobre la mesa. «¿Y esto?», exclamó sosteniendo en alto un lápiz labial de marca cara. «¿Cómo puede permitirse una empleada de limpieza un lápiz labial de 500 pesos? Fue un regalo de mi hermana», balbuceó Consuelo, sonrojándose intensamente. «Seguro», respondió Augusto con sarcasmo, «como el reloj del señor Montero será un regalo para alguien». Ramón dio un paso adelante, incapaz de contenerse más. «Disculpe», intervino con voz firme. «No creo que acusar públicamente a sus empleados sin pruebas sea una estrategia muy inteligente para un hotel de esta categoría». Augusto lo miró sorprendido, claramente sin saber quién era este hombre que osaba cuestionarlo. «¿Y usted? ¿Quién es?» «Carlos Mendoza», respondió Ramón extendiendo su tarjeta de presentación. «Director financiero de las empresas Montero. Y creo que el señor Eduardo Montero estaría interesado en saber cómo trata usted al personal». Eduardo, que había observado el intercambio desde arriba, descendió lentamente las escaleras. Su presencia impuso inmediatamente un silencio sepulcral en el vestíbulo. «Carlos Mendoza, no esperaba verlo hasta mañana», dijo extendiendo su mano. «Decidí adelantar mi llegada para familiarizarme con las instalaciones», respondió Ramón, estrechando la mano del hombre que durante años había considerado su enemigo. Aunque debo decir que no esperaba presenciar este tipo de procedimientos.
Eduardo observó detenidamente a Carlos. Había algo en él que le resultaba familiar, aunque no lograba identificar qué. El reloj que ha desaparecido no es solo una pieza valiosa, señor Mendoza, es una herencia familiar irreemplazable. Lo entiendo perfectamente, asintió Ramón. Pero quizás haya métodos menos públicos para resolver el asunto. Antes de que Eduardo pudiera responder, un grito ahogado de Augusto atrajo la atención de todos. «Su turno, doña», ladró, señalando a Dolores. «Muéstreme lo que trae en esos bolsillos». Dolores avanzó con paso lento pero firme. Sus ojos, cargados con el peso de décadas de secretos, se cruzaron brevemente con los de Eduardo. Luego, con dignidad impenetrable, comenzó a vaciar los bolsillos de su uniforme, un pañuelo desgastado, unas pastillas para la presión arterial, un caramelo de café envuelto en papel brillante y un pequeño llavero con la imagen de San Lucas, patrono de los médicos. «¿Y su bolsa?», exigió Augusto. «No traigo bolsa», respondió Dolores con calma. «A mi edad, solo cargo lo necesario». «Sus manos», insistió Augusto, cada vez más desesperado por encontrar al culpable. «Muéstreme sus manos». Un murmullo de indignación recorrió a los presentes. Revisar bolsos era una cosa, pero exigir que una anciana mostrara sus manos como si fuera una delincuente era cruzar una línea. Sin embargo, Dolores, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, pero manteniendo intacta su dignidad, extendió lentamente sus manos envejecidas y temblorosas. Manos que una vez habían realizado cirugías cardíacas imposibles, que habían sostenido corazones latientes, que habían dado y quitado vida. Ahora, expuestas a la humillación pública, «Ve, no escondo nada», dijo con voz quebrada pero firme. Fue entonces cuando Eduardo, observando la escena desde unos metros de distancia, notó algo que hizo que su pulso se acelerara. En la mano derecha de aquella humilde mujer, parcialmente visible en la palma y extendiéndose hacia la muñeca, había una cicatriz peculiar en forma de media luna. Un relámpago de memoria atravesó su mente. Esa misma cicatriz la había visto antes, en sus sueños recurrentes sobre el accidente ocurrido 30 años atrás. En sus visiones, siempre aparecía una mujer de rostro borroso, ajustando su suero con manos heridas, manos con una cicatriz idéntica. «Suficiente», dijo Eduardo con voz que no admitía réplica, avanzando hacia el centro del vestíbulo. «Esto ha ido demasiado lejos». Se acercó a Dolores y, para sorpresa de todos, tomó suavemente sus manos entre las suyas, estudiando con atención la cicatriz. «Esta marca», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Cómo se la hizo?». Dolores palideció. Durante 30 años había ocultado esa cicatriz con guantes cuando era posible, consciente de que era la única prueba física que la conectaba con aquella noche fatídica. «Un accidente de trabajo, señor», respondió evitando sus ojos. «Hace mucho tiempo». «¿Qué tipo de trabajo?», insistió Eduardo, sintiendo que estaba al borde de descubrir algo importante. Ramón, reconociendo el peligro, intervino nuevamente. «Señor Montero, con todo respeto, creo que deberíamos continuar esta conversación en privado. Los huéspedes están incómodos». Eduardo asintió lentamente, sin soltar las manos de Dolores. «Tiene razón, Augusto. Detenga esta revisión inmediatamente. Y usted», se dirigió a Dolores con una suavidad inesperada, «me gustaría hablar con usted en mi oficina, si no le importa». Isabel, que había observado toda la escena con creciente alarma, se acercó a Eduardo con una sonrisa forzada. «Eduardo, querido, ¿no crees que estás dando demasiada importancia a una simple coincidencia? Seguramente el reloj aparecerá. Quizás lo dejaste en otro lugar». «No es solo el reloj, Isabel», respondió Eduardo sin apartar los ojos de Dolores. «Es algo más, algo que no logro explicar». Mientras los presentes comenzaban a dispersarse, y Augusto, humillado, se retiraba murmurando disculpas, Isabel aprovechó la confusión para acercarse a una camarera que limpiaba la suite contigua a la presidencial. «Martita, ¿verdad?», dijo con falsa cordialidad. «Necesito que me hagas un pequeño favor». Del bolsillo interior de su elegante blazer, sacó disimuladamente un objeto envuelto en un pañuelo de seda. «Esto debe aparecer en el armario de la limpiadora anciana. ¿Cómo se llama, Dolores?». «Doña Lola»,
corrigió Marta, mirando con desconfianza el bulto. «Y no puedo hacer eso, señora. Me despedirían». Isabel sonrió, sacando un fajo de billetes. «Te despedirán de todas formas cuando descubran que has estado robando toallas para tu casa». «Sí, lo sé. Tengo ojos en todas partes». Marta tomó el paquete con manos temblorosas, sin saber que su momento de debilidad sería el catalizador de revelaciones que cambiarían para siempre el destino de la dinastía Montero. El despacho de Eduardo Montero en el último piso del hotel ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México que en otros tiempos habría impresionado a Dolores. Ahora, sentada en un sillón de cuero frente al escritorio de caoba, solo sentía el peso aplastante de 30 años de secretos amenazando con derrumbarse. «¿Le ofrezco algo de beber?», preguntó Eduardo con una amabilidad que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «¿Un té, quizás?» «No. Gracias, señor», respondió Dolores, manteniendo las manos cruzadas sobre su regazo para ocultar el temblor. La cicatriz en forma de media luna parecía arder bajo la mirada escrutadora de Eduardo. «Dolores Jiménez», dijo Eduardo, revisando una carpeta que Augusto le había entregado apresuradamente. 15 años trabajando en este hotel, expediente impecable, nunca llega tarde, nunca falta. Parece usted demasiado sobrecalificada para limpiar habitaciones». Dolores esbozó una sonrisa triste. «A mi edad, señor Montero, uno agradece cualquier trabajo honrado». Eduardo se reclinó en su silla, estudiándola. Algo en esta mujer despertaba en él una inquietud inexplicable, como si debiera reconocerla, como si fuera importante. «Esa cicatriz», señaló finalmente, «no es de un accidente doméstico cualquiera, ¿verdad?» Dolores respiró profundamente. Durante décadas había ensayado mentalmente este momento, pero ahora que finalmente había llegado, las palabras se negaban a salir. «Fue durante una cirugía», admitió finalmente. «Hace muchos años». «Una cirugía. Usted es médica». La sorpresa en la voz de Eduardo era genuina. «Lo fui», respondió con una dignidad que ni siquiera sus humildes ropas de limpiadora podían ocultar. «Cirujana cardiotorácica». Eduardo se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. «¿Y qué hace una cirujana cardiotorácica limpiando habitaciones en mi hotel?» «La vida da muchas vueltas, señor Montero», respondió ella, sosteniendo su mirada por primera vez. «A veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Ramón, o Carlos Mendoza, como se hacía llamar ahora. «Disculpe la interrupción, señor Montero», dijo con estudiada formalidad. «Solo quería informarle que la policía está aquí para tomar la denuncia por el reloj». Eduardo asintió. «Gracias, Mendoza. Estaré con ellos en un momento». Volvió su atención a Dolores. «Esta conversación quedará pendiente, señora Jiménez. Mientras tanto, puede volver a sus labores y le ofrezco una disculpa por la humillación innecesaria». Dolores asintió quedamente y se levantó con esfuerzo, al pasar junto a Ramón. Sus miradas se cruzaron por un instante cargado de significado invisible para Eduardo. «Con permiso», murmuró, y salió del despacho con paso lento pero digno. En cuanto quedaron solos, Eduardo se dirigió a Ramón. «¿Qué opinión le merece todo esto, Mendoza?» Ramón, midiendo cuidadosamente sus palabras, respondió: «Me parece que alguien está tratando de crear un conflicto. El reloj aparecerá. Eventualmente, pero el daño a la reputación del hotel podría ser irreparable si esto trasciende». Eduardo asintió pensativamente. «Hay algo más aquí, algo que no logro descifrar. Esa mujer. Hay algo en ella que me resulta extrañamente familiar». Se detuvo, como si hubiera hablado más de lo que pretendía. «En fin, ocupémonos primero de la policía». Cuando ambos hombres abandonaron el despacho, Ramón lanzó una última mirada hacia el lugar donde su madre había estado sentada. El plan que había trazado durante años para vengarse de los Montero súbitamente parecía mucho más complicado. El apartamento 307 estaba en un barrio de clase media-baja al sur de la ciudad. No era un lugar lujoso, pero la renta era accesible, y los vecinos, en su mayoría ancianos jubilados como ella, eran tranquilos y respetuosos. Dolores entró cansadamente, dejando caer su gastado bolso sobre la mesa de la cocina. El pequeño reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. Se sirvió un vaso de agua y tomó sus medicamentos para la presión con movimientos automáticos. Luego se dirigió a su dormitorio,
y se arrodilló con dificultad frente a la cama, extendió su brazo bajo el colchón y extrajo una llave pequeña que llevaba oculta en un compartimento secreto de su rosario. Con la llave abrió el armario empotrado en la pared y apartó la ropa colgada, revelando una falsa pared al fondo. La empujó suavemente y ésta cedió, mostrando un espacio oculto donde guardaba su tesoro más preciado: recortes de periódicos, fotografías y documentos cuidadosamente preservados durante décadas. «Mi santuario», murmuró, pasando sus dedos temblorosos por las imágenes enmarcadas. Ahí estaba Eduardo a los 30 años, sonriendo en la portada de Expansión como el empresario revelación del año. Eduardo a los 40, cortando el listón de su primer hotel internacional. Eduardo a los 50, recibiendo un reconocimiento por su labor filantrópica. En otra sección, cuidadosamente separada, había recortes sobre Ramón, su graduación de la universidad, su primer trabajo en Madrid, su paulatino ascenso en el mundo corporativo europeo, 2 vidas paralelas que ella había seguido en silencio, como una sombra invisible. «¿Hasta cuándo, Dolores?», se preguntó en voz alta, sintiendo el peso de los años y los secretos. «¿Hasta cuándo seguirás cargando con esto tú sola?». El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Rápidamente cerró su santuario secreto, acomodó la ropa y cerró el armario. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Ramón. «Hijo», exclamó, abrazándolo instintivamente. «No esperaba verte hoy». Ramón entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro reflejaba preocupación y enojo a partes iguales. «¿Qué está pasando, mamá? Te vi hoy siendo humillada públicamente por ese imbécil de Augusto, y luego Montero te llevó a su despacho. ¿Qué te dijo? ¿Te amenazó?». Dolores suspiró, dirigiéndose a la cocina. «Vamos a preparar café. Esta será una conversación larga». Mientras Dolores ponía agua a hervir, Ramón caminaba nerviosamente por la pequeña sala. «Esto está complicando todo», dijo finalmente. «Llevo años planeando cómo infiltrarme en las empresas Montero, ganándome la confianza de Eduardo para encontrar pruebas de cómo destruyeron nuestras vidas. Y ahora, justo cuando estoy a punto de lograrlo, tú quedas en el centro de atención». Dolores lo miró con tristeza. Nunca había apoyado la venganza de su hijo, pero sabía que intentar detenerlo solo lo alejaría de ella. «¿Qué encontraste en esos documentos en Madrid?», dijo. «Nunca me lo has dicho exactamente». Ramón se pasó una mano por el cabello, un gesto que había heredado de ella. «Pruebas, mamá. Pruebas de que los Montero manipularon las investigaciones del accidente, de que tenían conexiones con funcionarios que aseguraron que la culpa recayera en nuestro coche, no en el de Eduardo». Lo que Ramón no decía es que nunca había encontrado evidencia directa de la participación de Eduardo en aquella manipulación, solo papeles que sugerían intervención de la familia Montero, sin especificar quién exactamente. Dolores sirvió 2 tazas de café y se sentó lentamente, sintiendo una punzada en el pecho que intentó disimular. «Hijo, la venganza no traerá paz, créeme, lo sé mejor que nadie. No es solo venganza. Mamá, es justicia, por ti, por la carrera que perdiste, por los años que has pasado limpiando el piso que ellos pisan». Dolores tomó un sorbo de café, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a su hijo que el hombre que odiaba era en realidad su medio hermano, que el accidente había sido real, provocado por él mismo en estado de ebriedad tras descubrir un secreto familiar devastador, que ella había elegido el silencio y el sacrificio para proteger a sus 2 hijos? «Ramón, hay cosas sobre esa noche que no sabes». Antes de que pudiera continuar, un dolor agudo atravesó su pecho. Haciéndola jadear, llevó su mano al corazón, intentando controlar la respiración. «Mamá». Ramón se abalanzó hacia ella, sujetándola por los hombros. «¿Estás bien? ¿Son tus medicinas? ¿Dónde están?» «En el botiquín», logró decir entre respiraciones entrecortadas. «La pastilla, de la caja azul», mientras Ramón corría al baño. El dolor comenzó a disminuir gradualmente. Cuando regresó con la medicina y un vaso de agua, Dolores ya respiraba con más normalidad. «Esto no está bien, mamá», dijo Ramón, arrodillándose frente a ella. «Necesitas un chequeo completo. Déjame llevarte a un especialista». «No es nada», respondió ella, apretando su mano. «Solo estrés,
¿Ha sido un día difícil? Ramón la miró con preocupación. Su madre siempre había sido fuerte como un roble, pero hoy la veía frágil, vulnerable. Mañana mismo te saco una cita, insistió, y no acepto un no por respuesta. El teléfono de Ramón vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Isabel Montero. Tenemos que hablar. Información vital sobre Eduardo. Café Villalongín, 9 p.m. Ramón frunció el ceño. Isabel le intrigaba y despertaba sus sospechas a partes iguales. Era obvio que tenía sus propios planes para con Eduardo Montero, pero ¿cuáles eran exactamente? ¿Malas noticias?, preguntó Dolores notando su expresión. ¿Trabajo?, mintió Ramón. Tengo que irme pronto, pero antes quiero que me prometas algo. ¿Qué cosa, hijo? Mañana no vayas al hotel. Llama y di que estás enferma, hasta que aparezca ese maldito reloj. No quiero que te expongas a más humillaciones. Lo que Ramón no sabía es que el reloj Patek Philippe, en ese preciso momento, estaba siendo colocado por Marta en el armario personal de Dolores, en el cuarto de empleados del Hotel Imperial Montero, y que la verdadera bomba de tiempo no era el reloj, sino las verdades que llevaban décadas enterradas bajo capas y capas de secretos. El amanecer encontró a Dolores despierta, sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento. No había podido conciliar el sueño, atormentada por los acontecimientos del día anterior y la certeza de que el delicado equilibrio que había mantenido durante 30 años comenzaba a desmoronarse. «Dios mío», murmuró, contemplando las primeras luces sobre los edificios. «Dame fuerzas para lo que viene». A pesar de la insistencia de Ramón, Dolores decidió ir a trabajar. No era solo por el dinero, aunque lo necesitaba para sus medicinas. Era porque sabía que faltar hoy, después de los eventos de ayer, sería como admitir alguna culpa. El Hotel Imperial Montero parecía diferente esa mañana. Los empleados la miraban con una mezcla de simpatía y curiosidad. La humillación pública que había sufrido y la intervención directa de Eduardo Montero en su defensa habían despertado rumores. Doña Lola la saludó Consuelo con afecto. «No esperábamos verla hoy, después de lo de ayer. El trabajo no se hace solo». «Mi hijita», respondió Dolores con una sonrisa cansada. «Y a mi edad, la rutina es lo que nos mantiene de pie». Mientras se colocaba el uniforme en el vestidor de empleadas, notó que Marta, la joven que limpiaba las habitaciones del ala oeste, evitaba su mirada. Algo en su actitud nerviosa despertó las sospechas de Dolores, pero decidió no darle importancia. Tenía preocupaciones más grandes. El día transcurrió con aparente normalidad. Dolores limpió habitaciones, cambió sábanas, reabasteció amenidades, todo con la meticulosidad que la caracterizaba. Pero su mente estaba lejos, 30 años atrás, en aquella noche lluviosa, cuando sostuvo en sus manos el corazón de Eduardo, mientras luchaba por salvarlo. Sabiendo que era su propio hijo quien lo había dejado al borde de la muerte, cerca del mediodía, mientras empujaba su carrito por el pasillo del 8º piso, una voz familiar la detuvo en seco. «Señora Jiménez». Eduardo Montero se acercaba con paso decidido. «Necesito hablar con usted». Dolores asintió en silencio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba peligrosamente. «Ayer no pudimos terminar nuestra conversación», continuó Eduardo. «Me gustaría invitarla a almorzar». «Es muy amable, señor», respondió ella, sorprendida. «Pero no es necesario. Tengo mucho trabajo pendiente y...» «Insisto», la interrumpió Eduardo con una sonrisa que no admitía réplica. «Ya hablé con Augusto. Está cubierta por hoy». 15 minutos después, Dolores se encontraba en el restaurante del hotel, sentada frente a Eduardo Montero. Había insistido en no cambiarse el uniforme, a pesar de la incomodidad evidente del maître al verla entrar así al exclusivo restaurante. «Debe ser extraño para usted», comentó Eduardo mientras servían los primeros platos. «Estar del otro lado, como cliente». «Un poco», admitió Dolores, «aunque conozco bien la carta. A veces limpio las mesas cuando hay personal insuficiente». Eduardo la observó con renovado interés. «Ayer mencionó que fue cirujana. Es un cambio drástico». Dolores asintió. «La vida nos lleva por caminos inesperados. Señor Montero, a veces por elección, a veces por necesidad. En su caso fue elección o necesidad. Ambas», respondió con una sonrisa enigmática. «Hay decisiones que parecen forzadas,
pero que en el fondo son elecciones del corazón. Antes de que Eduardo pudiera profundizar, un alboroto cerca de la entrada captó su atención. Isabel entraba al restaurante, seguida por Ramón Carlos, al verlos juntos a la mesa. Isabel no pudo ocultar su sorpresa. «Eduardo, no esperaba verte aquí a esta hora», dijo, acercándose con una sonrisa tensa. Su mirada recorrió a Dolores con mal disimulado desdén. «Y con compañía. Isabel». «Carlos», saludó Eduardo. «Les presento formalmente a la señora Dolores Jiménez. Estamos teniendo una conversación muy interesante sobre cambios de carrera». Ramón, que había palidecido al ver a su madre almorzando con Eduardo, intentó mantener la compostura. «Un placer, señora Jiménez», dijo, estrechando la mano de su propia madre como si fuera una desconocida. «El gusto es mío, licenciado Mendoza», respondió Dolores con igual formalidad, aunque sus ojos transmitían un mensaje silencioso. «Cuidado, ¿les importa si nos unimos?», preguntó Isabel, ya tomando asiento sin esperar respuesta. «Justamente queríamos discutir contigo algunos detalles del proyecto de expansión, Eduardo». El almuerzo continuó en un ambiente de tensión apenas disimulada. Dolores respondía cortésmente a las preguntas ocasionales, mientras observaba la dinámica entre los tres. Era evidente que Isabel intentaba monopolizar la atención de Eduardo, mientras Ramón alternaba miradas preocupadas hacia su madre con intervenciones profesionales sobre negocios. De pronto, Dolores sintió un dolor agudo en el pecho, más intenso que el del día anterior. Intentó disimular, pero su rostro se contrajo involuntariamente. «¿Se encuentra bien?», preguntó Eduardo. Notando inmediatamente su palidez. «Solo es un poco de...». Las palabras murieron en sus labios, mientras el dolor se intensificaba. Llevó su mano al pecho y jadeó, incapaz ya de fingir normalidad. «Llamen a una ambulancia», gritó Eduardo, levantándose de un salto. Ramón, olvidando momentáneamente su fachada, corrió hacia su madre. «Mamá, ¿dónde están tus medicinas?». El «mamá» no pasó desapercibido para Eduardo, quien miró alternadamente a Ramón y a Dolores con expresión confundida. Sin embargo, la urgencia del momento dejó las preguntas para después. En cuestión de minutos, los paramédicos entraron al restaurante. Mientras colocaban a Dolores en una camilla, ella murmuró a Ramón: «El Hospital Central pregunta por la doctora Navarro. ¿Quiere que la acompañemos?», preguntó Eduardo a Ramón, confirmando así que había escuchado la palabra «mamá». Ramón, atrapado en su propia mentira, asintió brevemente. «Yo iré con ella en la ambulancia», dijo. «Nos vemos allá». Eduardo e Isabel quedaron solos en la mesa, con los platos a medio comer y un silencio incómodo entre ellos. «Así que Carlos Mendoza es hijo de tu limpiadora», comentó Isabel finalmente, con una sonrisa maliciosa. «Qué coincidencia más interesante». «En efecto», respondió Eduardo pensativamente. «Muy interesante». El Hospital Central bullía de actividad cuando Eduardo llegó. Una hora después, había tenido que resolver algunos asuntos urgentes antes de poder salir del hotel. Isabel se había excusado, alegando una cita impostergable, algo que Eduardo agradeció internamente. La presencia de su nuera siempre lo incomodaba de algún modo inexplicable. En recepción le indicaron que Dolores Jiménez estaba en cardiología, segundo piso, mientras esperaba el ascensor. Eduardo notó algo inusual. En la pared del vestíbulo había un retrato enmarcado que le resultaba familiar. Al acercarse, leyó la placa. DRA, Dolores Jiménez, jefa de cirugía cardiotorácica, 1980-1993. Era ella, 30 años más joven, con bata blanca y una mirada penetrante que transmitía confianza absoluta. La misma mujer que hasta ayer limpiaba habitaciones en su hotel. El ascensor llegó, interrumpiendo su contemplación. En el segundo piso encontró a Ramón Carlos en la sala de espera, con el rostro tenso y preocupado. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo sin preámbulos. «Estable, por ahora», respondió Ramón, evitando su mirada. «Están haciendo pruebas». «Carlos, o debería decir, Ramón», comenzó Eduardo sentándose frente a él. «Creo que me debes una explicación». Ramón suspiró profundamente. «Mi nombre completo es Ramón Jiménez. Dolores es mi madre. Y sí, cambié mi identidad para trabajar en su empresa». «¿Por qué?», antes de que Ramón pudiera responder,
Una enfermera mayor se acercó a ellos. ¿Familiares de la doctora Jiménez?, preguntó, y luego, al ver a Ramón, sonrió con reconocimiento. Ramón, ¿cuánto tiempo sin verte? Tu madre siempre hablaba de ti y de tu hermano con tanto orgullo. Eduardo y Ramón se tensaron simultáneamente. ¿Mi hermano?, preguntó Ramón, genuinamente confundido. La enfermera pareció súbitamente incómoda, como si hubiera hablado de más. Oh, bueno, tu madre siempre decía tener 2 hijos. Supongo que se refería a ti y a alguien más. Un médico salió en ese momento de la habitación de Dolores, salvando a la enfermera de más explicaciones. Familiares de la señora Jiménez. Llamó. Necesito hablar con ustedes. Ramón y Eduardo se acercaron, cada uno sumido en sus propios pensamientos turbulentos. Su madre ha sufrido un preinfarto, explicó el médico a Ramón. Hemos logrado estabilizarla, pero su condición es delicada. Necesita reposo absoluto y posiblemente una intervención quirúrgica en los próximos días. ¿Puedo verla?, preguntó Ramón. Brevemente. Está sedada pero consciente. Ramón miró a Eduardo, indeciso. ¿Quieres entrar también? Eduardo asintió, sorprendido por la invitación pero intrigado por esta mujer que parecía conectar tantos puntos desconocidos de su vida. La habitación era pequeña pero privada. Dolores yacía en la cama, conectada a monitores que registraban sus constantes vitales. Parecía aún más pequeña y frágil, rodeada de máquinas, pero su rostro mostraba una serenidad que contrastaba con el caos de la situación. «Mamá», susurró Ramón, acercándose a la cama y tomando su mano. Dolores abrió lentamente los ojos. Al ver a Eduardo detrás de Ramón, una sombra de preocupación cruzó su rostro. ¿Qué hace él aquí?, preguntó con voz débil. Quería asegurarse de que estuvieras bien, respondió Ramón. Y tenemos muchas preguntas, mamá. La enfermera mencionó algo sobre otro hijo. Dolores cerró los ojos, como si el peso de los secretos fuera más doloroso que su condición física. No ahora. Hijo, murmuró. No tengo fuerzas. Eduardo, que había permanecido en silencio, se acercó al otro lado de la cama. Señora Jiménez, dijo con suavidad, no sé qué está pasando aquí, pero hay algo que me conecta con usted. Esa cicatriz en su mano, la he visto en mis sueños durante años, siempre la misma imagen. Una mujer de bata blanca ajustando mi suero con manos heridas. Dolores abrió los ojos, sorprendida. ¿Lo recuerdas? Fragmentos, admitió Eduardo. Desperté en un hospital después del accidente. Todo es borroso, excepto esas manos con la cicatriz de media luna. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Dolores. Pensé que nunca lo recordarías. ¿Qué debo recordar?, insistió Eduardo. ¿Por qué siento que hay algo importante que no sé? Dolores miró a Ramón, luego a Eduardo, y finalmente al techo. 30 años de secretos pesaban sobre su pecho, tanto como la enfermedad cardíaca. Mi apartamento, dijo finalmente. En el armario de mi habitación hay una caja. Tráemela, Ramón. Es hora de que ambos conozcan la verdad. Mientras Ramón se preparaba para salir, el monitor cardíaco de Dolores comenzó a emitir pitidos alarmantes. Su rostro se contrajo de dolor y su respiración se volvió errática. «¡Mamá!», gritó Ramón, mientras Eduardo presionaba frenéticamente el botón de emergencia. El equipo médico entró corriendo a la habitación, obligándolos a salir. Lo último que vieron fue a Dolores luchando por respirar, sus ojos fijos en Eduardo con una mezcla de amor y arrepentimiento que ningún hijo podría malinterpretar. En la sala de espera del hospital, el tiempo parecía avanzar con dolorosa lentitud. Eduardo y Ramón, sentados uno frente al otro, mantenían un silencio incómodo, solo interrumpido por el eco de pasos apresurados en el pasillo y el ocasional timbre de un teléfono. «Va a estar bien», dijo finalmente Eduardo, más como un deseo que como una certeza. «Es una mujer fuerte». Ramón asintió sin mirarlo. Por primera vez en años, no sentía odio hacia Eduardo Montero, solo una confusión abrumadora y una preocupación que opacaba todo lo demás. «¿Qué tanto sabes sobre mi madre?», preguntó finalmente, levantando la mirada. Eduardo respiró profundamente. «Hasta ayer, nada. Solo era una empleada más de limpieza». Hizo una pausa. «Pero ahora sé que fue una cirujana destacada, que por alguna razón terminó limpiando cuartos en mi hotel.
y que aparentemente tiene alguna conexión con mi accidente de hace 30 años. ¿Y eso no te parece sospechoso? El tono de Ramón tenía un filo apenas contenido. Todo me parece sospechoso en este momento, Carlos, o Ramón, como sea que prefieras que te llame. Ramón se pasó una mano por el rostro, súbitamente exhausto. Ramón está bien. Ya no tiene caso seguir fingiendo. El médico reapareció en ese momento, con expresión grave pero no alarmante. Logramos estabilizarla, informó, pero su condición es más delicada de lo que pensábamos. Necesita cirugía urgente. Hay un bloqueo severo en sus arterias coronarias. ¿Cuándo pueden operarla?, preguntó Ramón, incorporándose. Estamos preparando todo. Con suerte, mañana a primera hora. ¿Puedo verla ahora? Está sedada, pero sí. Pueden pasar brevemente. Al entrar nuevamente en la habitación, Dolores parecía dormir pacíficamente. El ritmo constante del monitor cardíaco resultaba tranquilizador después del caos anterior. Mencionó una caja en su apartamento, murmuró Eduardo. Creo que deberíamos buscarla. Ramón dudó. Dejar a su madre sola en el hospital no le agradaba, pero la curiosidad por descubrir qué secretos guardaba aquella misteriosa caja era demasiado fuerte. La enfermera tiene mi número, dijo finalmente. Nos llamará si hay algún cambio. El apartamento 307 nunca había parecido tan pequeño como cuando Eduardo Montero entró en él. Sus ojos recorrieron la modesta sala, los muebles gastados pero limpios, las fotografías enmarcadas en las paredes. Era el hogar de una persona que vivía con dignidad dentro de medios limitados. Siempre ha sido así, dijo Ramón, notando la mirada de Eduardo. Aun cuando tenía dinero como cirujana, nunca le interesó el lujo. Eduardo asintió, reconociendo en esa descripción algo que resonaba con sus propios valores. A pesar de su riqueza, su habitación, Ramón lo guió hasta el dormitorio principal, un espacio pequeño dominado por una cama individual y un armario empotrado, sin decir palabra. Se arrodilló y extrajo la llave oculta en el rosario que colgaba de la cabecera. Nunca la vi usar esta llave, comentó mientras abría el armario, aunque siempre supe que guardaba secretos. Al apartar la ropa, Ramón descubrió la falsa pared que su madre había mostrado brevemente la noche anterior. La empujó, revelando el santuario secreto. «¡Dios mío!», exclamó, retrocediendo un paso. Eduardo se asomó por encima de su hombro y se quedó paralizado. Las paredes del espacio oculto estaban cubiertas con recortes de periódicos y fotografías. Su rostro aparecía en docenas de ellas. Eduardo inaugurando hoteles, Eduardo en galas benéficas, Eduardo recibiendo premios empresariales. Esto es, comenzó Eduardo, sin palabras para describir la inquietante sensación que lo invadía. Hay más, señaló Ramón, mostrando otra sección donde aparecían recortes sobre él mismo. Nos ha estado siguiendo a ambos durante años. En el centro del santuario había una caja de madera tallada con las iniciales DJ, grabadas en la tapa. Ramón la tomó con manos temblorosas y la colocó sobre la cama. ¿Deberíamos abrirla?, preguntó, súbitamente inseguro. Eduardo asintió lentamente. Creo que para eso estamos aquí. La caja no estaba cerrada con llave. Al levantar la tapa, lo primero que encontraron fue un sobre amarillento con la fecha 15 de mayo de 1969, escrita a mano. Ramón lo abrió cuidadosamente, extrayendo una carta escrita en papel con membrete de la familia Montero. «Mi querida Dolores», comenzó a leer en voz alta. Las palabras no pueden expresar la agonía que siento al escribir esta carta. Mi hermano Lorenzo y mi padre han descubierto lo nuestro. Me han dado un ultimátum. O renuncio a ti y a nuestro hijo por nacer, o la familia se asegurará de que nunca puedas completar tus estudios de medicina. Ramón hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. Está firmada por Alejandro Montero. Eduardo palideció visiblemente. Alejandro Montero era mi tío, el hermano de mi padre. No, corrigió Ramón, continuando la lectura. He suplicado, he amenazado con romper con la familia, pero tienen demasiado poder. Lo único que he conseguido es que Lorenzo y su esposa, que no pueden tener hijos, acepten adoptar al bebé como suyo. Así al menos nuestro hijo crecerá en la familia que le corresponde, aunque nunca pueda saber que soy su verdadero padre. Eduardo se tambaleó, buscando apoyo en la pared. ¿Estás diciendo que Alejandro Montero era mi padre biológico? ¿Que Lorenzo, el hombre que me crió,
Era en realidad mi tío. Y mi madre. Ramón dejó la frase incompleta, procesando la revelación. Mi madre es tu madre biológica. Ambos hombres se miraron, aturdidos por el descubrimiento. Durante 30 años, sin saberlo, habían sido medio hermanos. Hay más, dijo Ramón, sacando otras cartas y documentos de la caja. Entre ellos encontraron una fotografía descolorida, donde aparecía una joven Dolores, radiante en su bata blanca de estudiante de medicina, junto a un hombre apuesto que Eduardo reconoció de inmediato como Alejandro Montero. Ella sostenía un bulto entre sus brazos. Un bebé recién nacido. Eres tú, murmuró Ramón, señalando al bebé. Tu verdadero nacimiento. Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. Durante toda su vida había creído la historia de que su madre biológica había muerto en el parto, que Lorenzo y su esposa lo habían adoptado por generosidad. Nunca imaginó que todo era una elaborada mentira para ocultar un romance prohibido entre Alejandro Montero y una estudiante de medicina de origen humilde. Aquí hay algo más, dijo Ramón, extrayendo un recorte de periódico amarillento con fecha de 1994. El titular rezaba: prestigiosa cirujana abandona carrera repentinamente. El artículo mencionaba cómo la doctora Dolores Jiménez, pionera en cirugía cardíaca, había anunciado su retiro inmediato de la medicina sin dar explicaciones. Coincidía exactamente con la fecha del accidente. El accidente, murmuró Eduardo. Todo está conectado con el accidente. En el fondo de la caja encontraron un sobre sellado con las palabras «para mis hijos», escritas con mano temblorosa. Parecía reciente. Deberíamos llevárselo, sugirió Ramón. Creo que ella quería estar presente cuando lo leyéramos. Eduardo asintió, aunque la curiosidad lo consumía. Mientras Ramón guardaba todo cuidadosamente en la caja, Eduardo continuó examinando el santuario secreto. En una esquina, algo captó su atención. Una carpeta marcada simplemente como esa noche. La abrió sin decir nada a Ramón. Dentro encontró el informe médico completo de su propio accidente. Leyó con incredulidad cómo un automóvil había impactado el suyo en una noche lluviosa, dejándolo al borde de la muerte, y cómo el conductor responsable había huido de la escena. Lo que más lo impactó, sin embargo, fue la hoja de cirugía. El cirujano principal que lo había operado durante 12 horas, salvándole literalmente la vida, había sido la doctora Dolores Jiménez, en una nota manuscrita al margen. Con la letra que ahora reconocía como la de Dolores, había escrito: corte accidental durante procedimiento, continuado a pesar de la herida. No podía perderlo otra vez. Un escalofrío recorrió la espina de Eduardo. La cicatriz en forma de media luna. Se la había hecho mientras lo operaba, salvándole la vida. ¿Encontraste algo más?, preguntó Ramón, acercándose. Eduardo dudó un instante, pero luego le tendió los documentos. Tu madre me salvó la vida esa noche. Se cortó durante la operación, pero siguió trabajando. Por eso tiene esa cicatriz. Ramón revisó los documentos con expresión cada vez más sombría. Pero hay algo que no encaja. Si te salvó, ¿por qué renunció a su carrera justo después? ¿Y por qué nunca te buscó para decirte la verdad? El teléfono de Ramón sonó en ese momento, sobresaltándolos a ambos. ¿Era el hospital? Sí, respondió nerviosamente. Entiendo. Vamos para allá inmediatamente. Al colgar, miró a Eduardo con preocupación. La condición de mi madre ha empeorado. Necesitan que volvamos al hospital ahora mismo. Mientras guardaban apresuradamente la caja y salían del apartamento, ninguno de los dos notó que Isabel Montero los observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. A su lado, un hombre con aspecto intimidante revisaba fotografías en una cámara con teleobjetivo. ¿Tienes lo que necesito?, preguntó Isabel, su voz fría como el hielo. Todo, respondió el hombre. Los seguí desde el hospital. Han estado en el apartamento de la vieja por más de 1 hora. Salieron con una caja. Isabel sonrió, una expresión calculadora que no alcanzaba sus ojos. Excelente. Creo que es hora de poner en marcha el resto del plan. La lluvia comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, presagiando una tormenta tan intensa como la que se avecinaba en las vidas de Eduardo y Ramón. La habitación del hospital estaba sumida en una penumbra, solo interrumpida por el brillo verdoso de los monitores cardíacos. Dolores respiraba con dificultad, ayudada por una mascarilla de oxígeno,
A pesar de su estado, sus ojos, esos ojos que habían visto nacer y morir a tantos, permanecían alertas y lúcidos. «Trajimos la caja, mamá», susurró Ramón, acercándose a la cama y tomando su mano con delicadeza. Dolores asintió débilmente, dirigiendo su mirada hacia Eduardo, que se mantenía unos pasos atrás, visiblemente conmocionado por las revelaciones del apartamento. «Ven», pidió ella, extendiendo su otra mano hacia él. Eduardo dudó un instante antes de acercarse. Tomó la mano de Dolores, y al sentir su calor, una emoción desconocida y abrumadora lo invadió. Era la primera vez que tocaba a su madre biológica, siendo consciente de ese vínculo. «Lo siento», murmuró Dolores, su voz apenas audible bajo la mascarilla. «Debí decírtelo hace tanto tiempo». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Eduardo con voz quebrada. «¿Por qué dejar que viviera toda mi vida sin saber?». Dolores cerró los ojos un momento, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, miró primero a Ramón. «Hijo, hay cosas sobre esa noche que nunca te he contado. Cosas que cambiarían todo lo que crees saber sobre los Montero y sobre ti mismo». Ramón frunció el ceño, confundido. «¿Qué cosas, mamá?». Dolores tomó una respiración dolorosa antes de continuar. «El accidente que casi mata a Eduardo no fue una conspiración de los Montero, como crees». «¿Entonces qué fue?», insistió Ramón. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. «Fuiste tú, hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el pitido de los monitores parecía atreverse a romperlo. «Yo». Ramón palideció, retrocediendo un paso. «No, eso no puede ser. Yo estaba en España esa noche. Tú misma me enviaste allí después de... Su voz se apagó mientras fragmentos de memorias enterradas comenzaban a emerger. «Después de que descubrieras que tenías un medio hermano», completó Dolores. «Te lo conté esa noche, cuando cumpliste 20 años. Te mostré las cartas de Alejandro, te hablé de Eduardo. Estabas tan enojado, estabas tan dolido. Bebiste demasiado y saliste conduciendo bajo la lluvia». Eduardo observaba el intercambio sin intervenir, procesando esta nueva información que reordenaba completamente su entendimiento del pasado. «Choqué contra Eduardo». Ramón se llevó las manos a la cabeza incrédulo. «No lo recuerdo. Juro que no lo recuerdo». «Tu mente bloqueó esa noche», explicó Dolores. «Cuando te encontré en casa, horas después, estabas en shock, el auto destrozado, tú cubierto de sangre y vidrios. Te desmayaste apenas cruzaste la puerta». «¿Y qué hiciste?», preguntó Eduardo, interviniendo finalmente. «Lo que cualquier madre haría», respondió ella, mirándolo directamente. «Proteger a mis hijos, a ambos». Dolores explicó cómo, mientras atendía a Ramón en casa, recibió la llamada del hospital. Un joven había ingresado en estado crítico tras un accidente automovilístico. Necesitaban al mejor cirujano cardíaco disponible, sin saber aún quién era la víctima. Dolores dejó a Ramón sedado y acudió al llamado. «Cuando te vi en la mesa de operaciones», continuó, dirigiéndose a Eduardo, «casi me desmayo. Mi hijo había casi matado a su propio hermano. Pero no había tiempo para shock o dudas. Tu corazón estaba fallando, tus pulmones colapsados. Trabajé durante 12 horas, sin parar ni un segundo. La cicatriz», murmuró Eduardo. «Te cortaste durante la operación». Dolores asintió. Un bisturí resbaló cuando el monitor cardíaco indicó paro. Ni siquiera sentí el dolor, solo seguí trabajando. «Pero después de salvarme, ¿por qué abandonaste la medicina?», preguntó Eduardo. «Por culpa», intervino Ramón, comprendiendo finalmente. «Mi madre renunció a su carrera por culpa, porque su hijo había causado el accidente». Dolores apretó la mano de ambos. No podía seguir siendo cirujana sabiendo lo que había pasado, y temía que si seguía en el hospital, eventualmente la verdad saldría a la luz. Los Montero eran poderosos. Si descubrían que Ramón era el conductor que huyó, lo habrían destruido. «¿Por qué no me dijiste la verdad después, cuando me recuperé?», insistió Eduardo. «¿Qué verdad? Que tu madre biológica era la misma que te había salvado la vida, que el hombre que conducía el otro coche era tu medio hermano, que tu familia adoptiva había pagado para separarnos». Dolores sacudió débilmente la cabeza. «Lorenzo Montero me visitó mientras te recuperabas. Me dijo que si intentaba acercarme a ti, se aseguraría de que Ramón fuera a la cárcel por intento de homicidio y huida del lugar del accidente». El peso de estas revelaciones
cayó sobre los tres como una losa. Décadas de secretos, mentiras y malentendidos quedaban finalmente al descubierto. «Por eso me enviaste a España», murmuró Ramón, «para protegerme. Y anuncié públicamente que habías muerto en un accidente», confirmó Dolores, «para que los Montero nunca te buscaran». Eduardo recordó entonces algo que siempre le había intrigado. Su padre adoptivo, Lorenzo, nunca le había mostrado verdadero afecto. Siempre había sentido que lo toleraba por obligación, no por amor. «Lorenzo sabía que yo era hijo de Alejandro», dijo en voz alta. «Por eso nunca me quiso realmente. Lorenzo amaba a su hermano Alejandro más que a nada», explicó Dolores. «Cuando Alejandro murió en aquel viaje a Sudamérica, 2 años después de tu nacimiento, Lorenzo prometió criarte como su hijo, pero creo que cada vez que te miraba, veía al hermano que había traicionado y a la mujer que ambos habían amado». Un silencio reflexivo siguió a estas palabras, interrumpido por la entrada de una enfermera que venía a revisar los signos vitales de Dolores. «Necesita descansar», advirtió la enfermera. «La operación está programada para mañana temprano». Cuando quedaron solos nuevamente, Dolores habló con renovada urgencia. «Hay algo más que deben saber. El sobre que dejé en la caja contiene los resultados de una investigación privada que contraté hace años sobre la muerte de Alejandro». «¿Qué hay con eso?», preguntó Eduardo. «Tengo entendido que murió en un accidente de avión». «Eso es lo que la familia Montero quiso que todos creyeran», respondió Dolores. «Pero Alejandro me envió una carta justo antes de morir. Decía que había descubierto negocios turbios de la familia, operaciones de lavado de dinero a través de los hoteles. Iba a denunciarlo todo, y luego vendría por mí y por ti, para que fuéramos una familia. ¿Crees que lo mataron?». La voz de Eduardo reflejaba incredulidad. «No lo sé con certeza», admitió Dolores, «pero el investigador encontró inconsistencias en el reporte del accidente. Y algo más inquietante, los mismos patrones de transacciones financieras que Alejandro mencionó siguen ocurriendo en las empresas Montero hasta hoy». Eduardo se tensó visiblemente. Como director actual del grupo, esta acusación recaía directamente sobre él. «Yo no sé nada de eso», afirmó con firmeza. «Si hay operaciones ilegales en mi empresa, las encontraré y las detendré». «Ten cuidado», advirtió Dolores. «Quien haya estado manejando esto durante décadas no renunciará fácilmente a ese poder». Ramón, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. «Por eso me contrataste a ese investigador privado, ¿verdad? ¿Sabías que yo seguía obsesionado con vengarme de los Montero? Querías que encontrara la verdad sobre los negocios turbios, no sobre el accidente». Dolores asintió débilmente. «Pensé que si descubrías la verdadera corrupción dentro de la familia Montero, podrías buscar justicia sin dañar a tu hermano. Pero en lugar de eso, me obsesioné con una conspiración inexistente», concluyó Ramón amargamente. «Cambié mi identidad y me infiltré en la empresa solo para descubrir que había estado persiguiendo fantasmas». Eduardo miró a su recién descubierto hermano con una mezcla de compasión y desconcierto. «Todo este tiempo trabajando juntos, planeando destruirme. No sabía que eras mi hermano», se defendió Ramón. «Creía que tú y tu familia habían arruinado nuestras vidas». Dolores apretó las manos de ambos, con sorprendente fuerza para su estado. «Es hora de dejar ir el pasado. Los tres hemos vivido demasiado tiempo atrapados en secretos y mentiras». En ese momento, el teléfono de Eduardo vibró. Era un mensaje de Isabel, preguntando por su paradero. Mientras leía, otro mensaje entró, una foto del armario de Dolores en el hotel, mostrando el reloj Patek Philippe escondido entre sus pertenencias. «Encontraron tu reloj», dijo Eduardo, mostrando la imagen a Ramón. «En el armario de tu madre en el hotel». «Eso es imposible», protestó Ramón. «Mi madre nunca robaría nada». «Por supuesto que no», concordó Eduardo. «Esto huele a una trampa muy mal diseñada». «Isabel», murmuró Ramón. «Debe ser obra suya. Ella me ha estado presionando para ayudarla a tomar control de las empresas». Mencionó tener documentos comprometedores sobre los Montero. Los documentos que mencionaba Alejandro en su carta, dedujo Dolores, sobre el lavado de dinero. Eduardo se pasó una mano por el cabello, procesando esta nueva complicación. «Necesito volver al hotel y enfrentar a Isabel, si está tratando de incriminar a Dolores y tiene documentos sobre operaciones ilegales en mi empresa. Debo detenerla antes de que cause más daño».
Iré contigo, decidió Ramón. Pero primero, se volvió hacia su madre. Mamá, durante años te he culpado por abandonar tu carrera, por alejarnos de México, por vivir como si tuviéramos algo que esconder. Ahora entiendo que lo sacrificaste todo para protegernos. Lo siento tanto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Dolores, rodando lentamente por sus mejillas arrugadas. No hay nada que perdonar, hijo. El amor de una madre no pide nada a cambio. Eduardo, observando la escena, sintió una punzada de envidia y tristeza por todo lo que había perdido. Una vida sin conocer a su verdadera madre. Sin saber que tenía un hermano. Volveremos pronto, prometió, inclinándose para besar la frente de Dolores. El gesto, tan natural y a la vez tan nuevo, hizo que su corazón se acelerara. Descansa para la operación de mañana. Mientras se dirigían a la puerta, Dolores los llamó una última vez. Eduardo, Ramón, tengan cuidado. Pase lo que pase esta noche. Recuerden que son hermanos. La sangre que comparten es más fuerte que cualquier secreto o mentira. Afuera, la lluvia había comenzado a caer con fuerza sobre la Ciudad de México. Las gotas repiqueteaban contra las ventanas del hospital como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Sin que ellos lo supieran, en ese preciso momento, Isabel Montero revisaba frenéticamente los documentos que había extraído de la caja fuerte de Lorenzo Montero años atrás. Documentos que probaban la existencia de una elaborada red de lavado de dinero que había operado durante décadas dentro del grupo Montero. Esta noche, murmuró para sí misma mientras marcaba un número en su teléfono. Todo cambiará. La tormenta que se aproximaba no era solo meteorológica, era la culminación de 30 años de secretos, mentiras y traiciones que finalmente saldrían a la luz, para bien o para mal. La mansión Montero se alzaba imponente sobre la exclusiva colonia de Las Lomas, sus líneas arquitectónicas destacándose contra el cielo encapotado. A medida que Eduardo conducía por la avenida principal, las primeras gotas de lluvia comenzaron a impactar contra el parabrisas. Primero tímidamente, luego con creciente intensidad. La tormenta que los meteorólogos habían anunciado para esa noche llegaba puntual. Como un actor que conoce perfectamente su entrada en escena, es igual que aquella noche, murmuró Ramón, observando la lluvia desde el asiento del copiloto. Llovía exactamente así cuando tuve el accidente. Eduardo asintió en silencio. El paralelismo no le había pasado desapercibido, 30 años atrás. En una noche tan tormentosa como esta, sus destinos se habían entrelazado de la manera más trágica posible. Ahora, la historia parecía querer repetirse, aunque con diferente guión. ¿Estás seguro de que Isabel estará en la mansión?, preguntó Ramón, mientras cruzaban las imponentes rejas de entrada. Le pedí que nos encontráramos aquí, respondió Eduardo. Prefiero confrontarla en terreno familiar, lejos del hotel y sus empleados. El mayordomo los recibió en la puerta, su rostro imperturbable a pesar de la inusual compañía de Eduardo. La señora Isabel lo espera en el despacho, señor, informó con formalidad. Al entrar al amplio despacho, encontraron a Isabel de pie junto a la chimenea encendida, un vaso de coñac en la mano y una expresión de calculada indiferencia en el rostro. Sus ojos, sin embargo, se entrecerraron ligeramente al ver a Ramón. «Vaya, vaya», dijo con falsa ligereza. «El director y ¿cómo debería llamarte ahora, Carlos? ¿Ramón? ¿O simplemente traidor? Ahórrate el teatro, Isabel», respondió Eduardo con frialdad. «Sabemos que plantaste mi reloj en el armario de Dolores». Isabel soltó una risa breve y sin humor. «¿Y por qué haría algo tan absurdo?» «Para crear una distracción», intervino Ramón. «Para desviar la atención mientras maquinabas algo más importante». La sonrisa de Isabel se desvaneció gradualmente, con deliberada lentitud. Dejó su vaso sobre la repisa de la chimenea y cruzó el despacho hacia el escritorio de caoba. «Siempre te subestimé, Ramón», admitió. «Creí que eras solo un hombre sediento de venganza, fácil de manipular, pero parece que heredaste la inteligencia de tu madre». «¿Dónde está mi reloj?», exigió Eduardo. «¿Tu precioso reloj?». Isabel abrió un cajón del escritorio y extrajo el Patek Philippe. «Aquí, tómalo. Solo fue una herramienta. Nunca me interesó realmente». Eduardo tomó el reloj, sintiendo su familiar peso en la palma de la mano. «¿Y los documentos que mencionaste a Ramón, los que supuestamente me incriminan?
Los relámpagos iluminaron brevemente el despacho a través de los ventanales, seguidos por el retumbar del trueno. La tormenta arreciaba afuera, casi tan intensa como la que se gestaba dentro de aquellas paredes. Ah, esos. Isabel sonrió nuevamente, esta vez con genuina malicia. Son mucho más valiosos que un simple reloj. De otro cajón, extrajo una carpeta gruesa y la deslizó sobre el escritorio. 30 años de operaciones financieras ilegales, perfectamente documentadas, lavado de dinero a través de los hoteles Montero, evasión fiscal, sobornos a funcionarios públicos, todo un imperio construido sobre cimientos podridos. Eduardo tomó la carpeta y comenzó a hojearla con expresión cada vez más sombría. ¿De dónde sacaste esto? De la caja fuerte de tu querido padre adoptivo, respondió Isabel. Lorenzo guardaba copias de todo. Supongo que era su seguro, por si algún día la operación se descontrolaba. ¿Y qué pretendes conseguir con esto?, preguntó Ramón. Isabel caminó lentamente alrededor del escritorio, como un depredador acechando a su presa. Al principio solo quería dinero. Mis deudas de juego se habían vuelto problemáticas, pero luego, mientras estudiaba los documentos, vi una oportunidad mucho mayor. Tomar el control de las empresas, concluyó Eduardo. Chantajearme con esta información para que te ceda la dirección. Exactamente, asintió Isabel. Alberto, tu querido hijo adoptivo y mi marido, es demasiado débil para dirigir el imperio. Pero yo no. Yo tengo la visión y la determinación necesarias. Y la absoluta falta de escrúpulos, añadió Ramón con desprecio. Isabel se encogió de hombros. Llámalo como quieras. En los negocios, la moral es un lujo que pocos pueden permitirse. Eduardo cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio. Hay un problema con tu plan, Isabel. Yo no sabía nada de estas operaciones. Si las denuncias, no me incriminas a mí, sino a quienes las han dirigido durante décadas. ¿Realmente esperas que alguien crea que el brillante Eduardo Montero, el CEO que controla hasta el más mínimo detalle de sus empresas, no sabía lo que ocurría bajo sus narices? Isabel soltó una carcajada. La prensa te destruirá, y cuando estés en la cárcel, ¿quién crees que tomará el control? Alberto, por favor. Un nuevo relámpago iluminó la estancia. Seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor, la tormenta estaba ahora directamente sobre ellos. Hay algo que no encaja, dijo Ramón, acercándose al escritorio. Estos documentos abarcan 30 años, pero tú solo has estado casada con Alberto por 8. ¿Quién te ha estado ayudando desde dentro? Porque es obvio que no has actuado sola. La puerta del despacho se abrió en ese momento, y una figura familiar entró con paso decidido. Yo la he estado ayudando, dijo Augusto Vega, el gerente del hotel, con una sonrisa torcida. O más bien, ella me ha estado ayudando a mí. Augusto. Eduardo lo miró con incredulidad. ¿Tú estás detrás de todo esto? No de todo, respondió Augusto, avanzando hacia el centro de la habitación. Digamos que soy él, continuador de una tradición familiar. Mi padre trabajó para Lorenzo Montero durante 20 años, manejando las operaciones de las que nadie quería hablar. Cuando murió, yo asumí su lugar. Eduardo comenzaba a entender. Por eso insististe tanto en que Dolores fuera humillada públicamente por el robo del reloj. No querías que yo hablara con ella, que descubriera su conexión conmigo. La vieja Jiménez siempre fue un cabo suelto, confirmó Augusto. Mi padre me advirtió sobre ella antes de morir. Dijo que era la única persona que podría desentrañar toda la operación si alguna vez decidía hablar. Ramón apretó los puños, conteniendo su ira. ¿Y qué planean hacer ahora? ¿Matarnos a todos? ¿A mi madre también? Isabel y Augusto intercambiaron una mirada cómplice. No seas melodramático, respondió Isabel. Solo queremos que Eduardo firme la transferencia de acciones a mi nombre. Después, todos podemos seguir con nuestras vidas. Incluso podemos llegar a un acuerdo económico generoso. ¿Y si me niego?, desafió Eduardo. Augusto extrajo un sobre de su chaqueta. Entonces estos documentos llegarán mañana a primera hora a las oficinas de la Fiscalía, la Comisión Bancaria y los 3 principales periódicos del país. Tu elección. El ambiente en el despacho se había vuelto opresivo. La lluvia golpeaba violentamente los ventanales, como si quisiera entrar a la fuerza y limpiar de una vez por todas las décadas de corrupción que habitaban aquellas paredes. Eduardo miró a Ramón,
buscando en los ojos de su recién descubierto hermano alguna orientación. Por primera vez en su vida, el poderoso magnate hotelero se sentía completamente perdido. «Tu madre ya ha sufrido bastante», añadió Isabel, percibiendo su vacilación. «¿Realmente quieres que pase sus últimos días viendo cómo su hijo va a la cárcel por crímenes que ni siquiera cometió?» La mención de Dolores fue la gota que colmó el vaso. Eduardo estaba a punto de responder cuando la puerta del despacho se abrió nuevamente. Para sorpresa de todos, Alberto Montero, el hijo adoptivo de Eduardo y esposo de Isabel, entró con expresión grave. «Pensé que estarías en Guadalajara hasta mañana», dijo Isabel, visiblemente descolocada. «Cancelé el viaje cuando recibí algunas fotografías interesantes», respondió Alberto, mostrando su teléfono donde se veían imágenes de Isabel entrando a moteles con diferentes hombres. «Parece que no soy el único cornudo en esta historia, ¿verdad, Isabel?» El rostro de Isabel perdió todo color. «Alberto, puedo explicarlo, y no. Ahórratelo», la cortó secamente. «He escuchado suficiente desde que llegué. Lo sé todo. El chantaje, las deudas, los documentos robados, todo». Augusto dio un paso hacia Alberto, amenazante. «Esto no cambia nada. Tenemos los documentos». Y sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo aún mayor que los truenos. La puerta principal de la mansión abriéndose violentamente. Pasos apresurados resonaron en el pasillo, y segundos después, una figura empapada apareció en el umbral del despacho. Era Dolores Jiménez, pálida como un fantasma, sostenida apenas por pura fuerza de voluntad. Su bata de hospital, mojada por la lluvia, se pegaba a su frágil cuerpo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con determinación feroz. «¡Mamá!», exclamaron Eduardo y Ramón al unísono, corriendo hacia ella. «No, deberías estar aquí», dijo Ramón, sosteniéndola para que no cayera. «Necesitas descansar para la operación». «Tuve que venir», respondió ella con voz débil pero firme, cuando la enfermera me dijo que ambos habían salido juntos bajo esta tormenta. Supe que algo terrible iba a pasar. Eduardo la miraba con asombro y preocupación. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Taxi», respondió con una débil sonrisa. «Todavía recuerdo la dirección de los Montero. Algunos detalles nunca se olvidan». Augusto observaba la escena con creciente nerviosismo. «Esto es ridículo. Una reunión familiar no cambia los hechos. Tenemos los documentos. Tenemos el poder». «Te equivocas, Augusto», intervino Dolores, irguiéndose con esfuerzo. «El poder nunca ha estado en los documentos, sino en la verdad. Y la verdad es que tu padre no solo administraba las operaciones ilegales para Lorenzo. Él fue quien saboteó el avión de Alejandro Montero». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Ni siquiera la tormenta parecía atreverse a romperlo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Eduardo, atónito. «El sobre que dejé en la caja», explicó Dolores, «contiene la confesión firmada del mecánico que trabajó en el avión de Alejandro. Antes de morir de cáncer hace 5 años, confesó que Manuel Vega, el padre de Augusto, le pagó para sabotear los frenos hidráulicos. El accidente fue perfectamente planeado». Augusto palideció visiblemente. «Eso es una mentira. Mi padre nunca. Tu padre era la mano derecha de Lorenzo», continuó Dolores implacablemente. «Cuando Alejandro amenazó con denunciar las operaciones de lavado, Lorenzo ordenó su eliminación. No podía permitir que su propio hermano destruyera el imperio familiar, incluso si eso significaba convertirse en fratricida». Eduardo se tambaleó, apoyándose en el escritorio para no caer. La imagen de Lorenzo, el hombre que lo había criado, se desmoronaba definitivamente ante sus ojos. Isabel, viendo cómo su plan se desintegraba, intentó una última jugada desesperada. «Esto no cambia nada. Los documentos siguen siendo reales y...» «Basta», gritó Alberto, avanzando hacia ella. «Se acabó, Isabel. He estado reuniendo pruebas sobre tus esquemas durante meses. La policía está en camino». Como confirmando sus palabras, el sonido de sirenas comenzó a hacerse audible a pesar de la tormenta. Ramón, que había permanecido sosteniendo a su madre, notó súbitamente que ella se desplomaba contra él. «¡Mamá!», exclamó, sosteniéndola mientras su cuerpo se convulsionaba. «Algo está mal». Eduardo corrió hacia ellos, justo a tiempo para ver cómo Dolores llevaba una mano temblorosa a su pecho.
su rostro contrayéndose en una mueca de dolor intenso. Sus labios, cada vez más azulados, intentaron formar palabras. Mis hijos. Logró articular antes de perder la conciencia por completo. «¡Llamen una ambulancia!», gritó Eduardo, mientras Ramón recostaba suavemente a Dolores en el sofá. Isabel aprovechó la confusión para intentar escapar, tomando la carpeta de documentos del escritorio. Augusto la siguió, pero Alberto los interceptó en la puerta. «Quietos ustedes», ordenó. «Nadie va a ninguna parte». Eduardo ni siquiera prestaba atención a la escena. Arrodillado junto a Dolores, intentaba desesperadamente encontrar pulso en su cuello. «No lo encuentro», dijo con voz quebrada. «Ramón, no siento su pulso». Ramón, con lágrimas en los ojos, comenzó inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sus manos, que durante años habían trabajado con números y documentos buscando venganza, ahora luchaban desesperadamente por salvar la vida de la mujer que lo había sacrificado todo por protegerlo. «Vamos, mamá», suplicaba entre compresiones. «No puedes dejarnos ahora, no cuando finalmente estamos juntos». Afuera, la tormenta parecía alcanzar su clímax. Un relámpago especialmente brillante iluminó el despacho como si fuera pleno día, seguido por un trueno que hizo vibrar los cristales de las ventanas. La lluvia torrencial golpeaba tan fuerte que parecía querer llevarse consigo toda la mansión, con sus secretos y sus pecados acumulados durante décadas. En medio de este caos, mientras las sirenas se acercaban y Alberto forcejeaba con Isabel y Augusto, Eduardo Montero instintivamente buscó en su cuello el medallón que siempre llevaba consigo. Lo apretó con fuerza, como había hecho innumerables veces en momentos de crisis, buscando ese consuelo inexplicable que siempre le había proporcionado. En su prisa, el medallón resbaló entre sus dedos temblorosos y cayó al suelo, abriéndose completamente por primera vez en su vida. La pequeña inscripción que había permanecido oculta durante más de 5 décadas finalmente quedó expuesta. «La verdad te libertará, mi hijo, D.J.». Eduardo miró el medallón con incredulidad, luego a Dolores, inerte en el sofá mientras Ramón continuaba sus esfuerzos desesperados por revivirla. En ese momento, todas las piezas encajaron perfectamente en su mente. No era solo su madre biológica, era la mujer que le había dado la vida 2 veces, al nacer y al salvarlo en aquella mesa de operaciones. El medallón había sido su manera de permanecer siempre con él, incluso cuando la crueldad del destino los mantenía separados. «¡Ya viene la ambulancia!», gritó Alberto desde la puerta. Eduardo se unió a Ramón en sus esfuerzos de reanimación, tomando el relevo cuando los brazos de su hermano comenzaron a flaquear por el agotamiento, mientras sus manos presionaban rítmicamente el pecho de Dolores. Una certeza se instalaba en su corazón: pasara lo que pasase esa noche, nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. La tormenta que había comenzado 30 años atrás con un accidente en una noche lluviosa, finalmente alcanzaba su apogeo, amenazando con arrastrar a todos en su furiosa corriente o, quizás, con limpiar definitivamente el aire para un nuevo comienzo. Las luces azules y rojas de la ambulancia teñían las paredes de la mansión Montero, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre el cuerpo de Dolores. La sala, que normalmente acogía reuniones sociales de la élite mexicana, se había transformado en una improvisada unidad de emergencias. «Tiene fibrilación ventricular», anunció uno de los paramédicos, conectando el desfibrilador. «Despejen». El cuerpo frágil de Dolores se sacudió con la descarga. Eduardo y Ramón, apartados a un rincón por orden del equipo médico, observaban la escena con una mezcla de terror e impotencia. «Una vez más», ordenó el paramédico. «Despejen». Otra descarga. El monitor siguió mostrando la línea irregular. «Mamá, por favor», susurró Ramón, aferrándose inconscientemente al brazo de Eduardo. «No puedes irte así». Eduardo no respondía. Su mirada estaba fija en el medallón que ahora sostenía abierto en su palma. «La verdad te libertará. Mi hijo, D.J.». Las iniciales que durante toda su vida había creído pertenecían a alguna tía o familiar lejano, ahora resonaban con un significado completamente nuevo. Dolores Jiménez, su verdadera madre, en otro rincón de la sala. Alberto mantenía vigilados a Isabel y Augusto mientras 2 oficiales de policía les tomaban declaración inicial. La tormenta afuera comenzaba a amainar,
como si hubiera cumplido ya su propósito dramático en esta historia. «Tenemos pulso», exclamó finalmente el paramédico. «Débil, pero estable. Hay que trasladarla inmediatamente». Ramón se adelantó. «¿Puedo ir con ella en la ambulancia? ¿Solo un familiar?», respondió el paramédico mientras preparaban la camilla para el traslado. Eduardo y Ramón intercambiaron una mirada, sin necesidad de palabras. Eduardo asintió. «Ve tú», dijo. «Yo me ocuparé de todo aquí y los alcanzaré en el hospital». Mientras la ambulancia se alejaba con sirenas aullando, Eduardo se dirigió hacia donde Alberto vigilaba a los detenidos. Isabel lo miró con una mezcla de desprecio y temor. «Esto no ha terminado, Eduardo», dijo con voz tensa. «Esos documentos saldrán a la luz eventualmente». «Déjala», intervino Alberto. «No vale la pena. La policía encontró más pruebas de sus extorsiones en su computadora personal. No volverá a molestar a nadie por mucho tiempo». Eduardo asintió distraídamente, su mente ya en otro lugar. «Necesito ir al hospital. ¿Puedes manejar esto?» «Ve», respondió Alberto. «Yo me encargaré de todo aquí». En el trayecto al hospital, Eduardo conducía mecánicamente, su mente abrumada por las revelaciones de las últimas 24 horas. Su vida entera había sido construida sobre mentiras. Lorenzo, el hombre que creyó su padre, había ordenado matar a su verdadero padre biológico. La mujer que limpiaba los pisos de su hotel era en realidad quien le había dado la vida, 2 veces. Y el hombre que había contratado para revolucionar las finanzas de su empresa era su medio hermano, quien una vez casi lo mata en un accidente. «Qué jodida telenovela», murmuró para sí mismo, con una risa amarga que pronto se transformó en un sollozo contenido. Al llegar al estacionamiento del hospital, Eduardo permaneció unos minutos en el auto, intentando recuperar la compostura. Sacó nuevamente el medallón y lo examinó bajo la luz interior del vehículo. Era un trabajo delicado en plata con la imagen de San Lucas, patrono de los médicos. Lo había llevado toda su vida creyendo que era un regalo de su madre biológica fallecida en el parto, como Lorenzo le había hecho creer. Ahora sabía que Dolores se lo había dejado cuando lo entregó a los Montero, como una forma silenciosa de permanecer con él. Y luego, durante la cirugía después del accidente, debió reconocerlo y confirmar que estaba operando a su propio hijo. «¿Cómo pudiste soportarlo, mamá?», susurró, acariciando el medallón. En el hospital, encontró a Ramón en la sala de espera, con el rostro entre las manos. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo, sentándose junto a él. «La están preparando para cirugía de emergencia», respondió Ramón, sin levantar la vista. «El doctor dice que es muy arriesgado en su condición, pero no hay alternativa». Eduardo asintió en silencio. Después de un momento, extendió la mano con el medallón. «Mira», dijo simplemente. Ramón tomó el objeto y examinó la inscripción interior. «Ella siempre estuvo contigo», murmuró, a su manera. «Me salvó la vida esa noche, sabiendo quién era yo, sabiendo que eras tú quien había causado el accidente», dijo Eduardo. Y luego renunció a todo, a su carrera, a su identidad pública, a cualquier contacto conmigo, todo para protegernos a ambos. «Es el tipo de sacrificio que solo una madre haría», respondió Ramón. Ambos guardaron silencio, perdidos en sus pensamientos. Las horas pasaron lentamente. En algún momento, Alberto llegó al hospital con noticias sobre los arrestos de Isabel y Augusto, pero Eduardo y Ramón apenas registraron la información. Su mundo entero se había reducido a la sala de operaciones, donde Dolores luchaba por su vida. Cerca del amanecer, Ramón recordó algo y comenzó a hurgar en su chaqueta. «Casi lo olvido», dijo, extrayendo un sobre arrugado. «Cuando salí para el hospital desde el apartamento, agarré esto de la caja. Es el sobre que mamá mencionó, el que decía, para mis hijos». Eduardo miró el sobre con aprensión. «Deberíamos abrirlo. Creo que es lo que ella querría», respondió Ramón. «Especialmente si no sale bien de la cirugía». Con dedos temblorosos, Ramón abrió el sobre. Dentro había una fotografía y una carta manuscrita. La fotografía mostraba a una joven Dolores sosteniendo a un bebé recién nacido, con Alejandro Montero de pie junto a ella, mirándolos a ambos con adoración. «Soy yo», murmuró Eduardo, tocando la imagen con reverencia. «El día que nací, la única foto que existe de ustedes 3 juntos como familia.
observó Ramón. Antes de desplegar la carta, con voz entrecortada, comenzó a leer: Mis queridos hijos, si están leyendo esto, probablemente yo ya no esté con ustedes, o el peso de los secretos finalmente se ha vuelto insoportable. Durante décadas he cargado con la verdad, protegiéndolos a ambos de maneras que quizás nunca entenderán completamente. Eduardo, mi primogénito, fuiste el fruto de un amor verdadero pero imposible. Alejandro y yo éramos de mundos demasiado diferentes, pero nuestro amor desafió todas las barreras. Cuando naciste, me obligaron a entregarte a la familia Montero. Me desgarró el alma, pero me prometí que algún día encontraría la forma de recuperarte. Ramón, mi valiente, llegaste 5 años después, hijo de un breve amor con un profesor de medicina que murió antes de conocerte. Fuiste mi consuelo, mi razón para seguir adelante cuando todo parecía perdido. El destino, con su cruel ironía, quiso que ustedes se encontraran de la peor manera posible. Aquella noche lluviosa, cuando Ramón, destrozado por la verdad sobre su hermano desconocido, condujo ebrio bajo la tormenta y chocó contra el auto de Eduardo. Esa noche, en el quirófano, tuve a mi primogénito nuevamente en mis manos. Literalmente, su corazón se detuvo 3 veces en la mesa de operaciones. 3 veces lo traje de vuelta. Me corté durante la cirugía, pero no sentí dolor. Solo sabía que no podía perderlo otra vez. Cuando todo terminó, cuando supe que ambos sobrevivirían, tomé la decisión más difícil de mi vida: renunciar a todo. Mi carrera, mi reputación, mi identidad, para protegerlos a ambos. Los Montero me amenazaron con destruir a Ramón si intentaba acercarme a Eduardo, y ustedes, mis hijos, nunca podrían mirarse a la cara si conocieran la verdad completa. Así que elegí el silencio y el sacrificio. Alejé a Ramón de México, fingí su muerte, y me convertí en una sombra, observando desde lejos cómo crecía el imperio de Eduardo, cómo Ramón construía su propia vida en España. Si algún día se enteran de la verdad, les pido solo una cosa: no dejen que el pasado envenene su futuro. Son hermanos. La sangre que comparten es más fuerte que cualquier secreto o mentira. Perdónense mutuamente, como yo los he perdonado siempre. Y si pueden, perdónenme a mí por no haber tenido el valor de enfrentar la verdad antes. Con todo mi amor eterno, su madre, Dolores. Cuando Ramón terminó de leer, ambos hombres tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. El dolor, la culpa y el amor contenidos en esas palabras eran abrumadores. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle, dijo Eduardo finalmente, rompiendo el silencio, por salvarme la vida, por el medallón, por todo. La tendrás, respondió Ramón con firmeza. Va a salir de esto. En ese momento, el cirujano apareció en la sala de espera, aún con su bata verde quirúrgica. Su expresión era grave pero no derrotada. La cirugía fue complicada, informó, pero logramos estabilizarla. Las próximas 48 horas serán críticas. ¿Necesitará más intervenciones?, preguntó Eduardo. Posiblemente, respondió el médico. Su médula ósea está comprometida, lo que complica su recuperación. Necesitaríamos donantes compatibles para un trasplante. ¿Qué tipo de compatibilidad se requiere?, preguntó Ramón. Lo ideal sería un familiar directo con el mismo tipo sanguíneo, explicó el cirujano. Es bastante raro, B negativo. La probabilidad de encontrar donantes compatibles no emparentados es muy baja. Eduardo y Ramón intercambiaron una mirada de sorpresa. Yo soy B negativo, dijo Eduardo. Yo también, añadió Ramón. El médico los miró con renovado interés. ¿Son familiares de la paciente? Somos sus hijos, respondieron al unísono. Hermanos, añadió Eduardo, colocando una mano sobre el hombro de Ramón. Medios hermanos. El cirujano asintió, repentinamente esperanzado. Eso podría marcar la diferencia. Programaremos pruebas de compatibilidad inmediatamente. Cuando el médico se retiró, Eduardo y Ramón quedaron nuevamente solos en la sala de espera, unidos por la noticia agridulce y por el peso de las revelaciones. Siempre me pregunté por qué tenía este tipo sanguíneo tan raro, comentó Ramón con una débil sonrisa. Mi padre supuestamente era O positivo. Lorenzo también, respondió Eduardo. Otra mentira más. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital.
bañando la sala de espera con una luz dorada. Afuera, la ciudad despertaba después de la tormenta, con el aire limpio y fresco que solo sigue a una tempestad violenta. «¿Qué haremos con todo esto?», preguntó Ramón finalmente, señalando vagamente hacia el exterior, refiriéndose a las empresas, los documentos incriminatorios, el pasado recién descubierto. Eduardo miró el medallón en su mano, pensativo. «Creo que solo hay un camino posible, la verdad, por dolorosa que sea. La verdad te libertará». «Mi hijo», citó Ramón la inscripción del medallón. Eduardo asintió. «Nuestra madre sacrificó todo por protegernos. Ahora nos toca a nosotros proteger su legado, asegurándonos de que esos años de silencio y sacrificio no fueron en vano». Un enfermero se acercó a ellos. «Familia Jiménez, la paciente ha sido trasladada a cuidados intensivos. Está consciente y ha preguntado por ustedes». Se levantaron simultáneamente, caminando juntos hacia la habitación donde su madre los esperaba. Eduardo, que toda su vida se había sentido inexplicablemente incompleto a pesar de su éxito material, y Ramón, que había dedicado años a una venganza basada en premisas falsas, avanzaban ahora unidos por la sangre y por el amor de la mujer que les había dado la vida a ambos. En la UCI, Dolores yacía conectada a múltiples máquinas, su rostro pálido pero sereno. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron al verlos entrar juntos. «Mis hijos», susurró con voz apenas audible. «Mis dos hijos». Eduardo se acercó primero, sosteniendo el medallón abierto para que ella pudiera verlo. «Lo encontré, mamá». Finalmente se abrió. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de Dolores. «Lo has llevado todo este tiempo, sin saber lo que significaba», respondió él, tomando su mano con la cicatriz de media luna. «Pero siempre me dio fuerza, como si una parte de mí supiera que era importante». Ramón se acercó al otro lado de la cama. «Leímos tu carta, mamá. Lo sabemos todo. Perdónenme», murmuró ella. «Debí decirles antes, pero tenía tanto miedo». «No hay nada que perdonar», respondió Eduardo con fervor. «Nos protegiste a ambos. Sacrificaste todo por nosotros». Dolores intentó incorporarse ligeramente, pero el esfuerzo era demasiado. «¿Qué pasó con Isabel? ¿Con los documentos?» «Todo está bajo control», la tranquilizó Ramón. «Isabel y Augusto han sido detenidos. Los documentos están seguros. El doctor dice que necesitas un trasplante de médula», añadió Eduardo. «Afortunadamente, tienes dos donantes perfectamente compatibles aquí mismo». Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Dolores. «No quiero que arriesguen». «No es negociable, mamá», la interrumpió Ramón con suavidad. «Nos diste la vida. Ahora nos toca a nosotros devolverte el favor». Dolores los miró a ambos, una expresión de amor infinito en sus ojos cansados. Con esfuerzo, levantó sus manos temblorosas y las posó en las mejillas de sus hijos, uno a cada lado de la cama. «Mis niños», susurró, «finalmente juntos». En ese momento, mientras el sol de la mañana entraba a raudales por la ventana del hospital, iluminando a esta familia reunida después de décadas de secretos y separación, el medallón en la mano de Eduardo brilló con luz propia, como si la verdad inscrita en él finalmente hubiera cumplido su promesa de libertad. 1 año había pasado desde aquella noche tormentosa. La Ciudad de México resplandecía bajo un cielo despejado de octubre, mientras una multitud se congregaba frente al nuevo edificio, en el complejo hospitalario más prestigioso del país. Pancartas, flores y equipos de prensa rodeaban la entrada principal donde un listón rojo esperaba ser cortado. El Hospital Montero Jiménez, específicamente su nueva ala cardíaca, estaba a punto de ser inaugurada. Los rumores sobre esta alianza médico-empresarial habían ocupado las páginas de Sociales y Economía durante meses. La unión de la fortuna Montero con el legado médico de la doctora Jiménez representaba una de las mayores inversiones en salud pública en décadas. Entre la multitud, algunos reconocieron a Eduardo Montero cuando descendió de su auto. A sus 56 años, seguía proyectando esa autoridad natural que lo había caracterizado siempre. Pero algo había cambiado en él. Su habitual expresión severa había sido reemplazada por una tranquila serenidad. Atrás había quedado el magnate despiadado. Hoy era un hombre en paz consigo mismo, lo que provocó mayor conmoción. Sin embargo, fue la llegada de una modesta camioneta de la que descendió Dolores Jiménez. A sus 76 años,
Caminaba erguida y con paso firme, apoyada ligeramente en un bastón con empuñadura de plata. Lo más impactante no era verla recuperada después de su grave enfermedad, sino contemplarla vestida con una impecable bata blanca de médico, el estetoscopio colgando del cuello como si 30 años no hubieran transcurrido desde la última vez que ejerció. «Doctora Jiménez», gritaban algunos de los médicos mayores entre el público, aquellos que habían sido sus internos décadas atrás. La leyenda ha vuelto. Dolores sonreía con esa mezcla de humildad y orgullo que la caracterizaba. La cicatriz en forma de media luna en su mano derecha, que durante tanto tiempo había ocultado, ahora la exhibía sin reparo alguno, como una medalla de honor. A su lado, Ramón, ya no Carlos Mendoza, ajustaba su propia bata blanca. Después de la recuperación de su madre, había tomado la decisión que cambiaría su vida, abandonar el mundo corporativo y retomar la vocación que siempre había rechazado por rencor hacia su madre. A los 51 años, había regresado a la universidad para estudiar medicina, especializándose en cardiología, siguiendo los pasos de Dolores. «¿Nerviosa, mamá?», preguntó, ofreciéndole su brazo mientras avanzaban hacia el podio. «¿A mi edad?», respondió ella con una sonrisa. «Ya he visto demasiado como para ponerme nerviosa. Hijo, aunque debo admitir que nunca imaginé estar aquí, no después de todo». Eduardo se acercó a ellos, abrazando brevemente a su madre y estrechando la mano de su hermano. «Todo está listo», anunció. «La prensa está ansiosa por hablar contigo, mamá. Eres la verdadera estrella hoy». Dolores sacudió la cabeza. «No soy estrella de nada, solo una vieja cirujana que ha recibido una segunda oportunidad». Los tres avanzaron hacia el podio donde otros dignatarios esperaban. Entre ellos estaba Alberto, quien después del escándalo había asumido parte de las responsabilidades en las empresas Montero, permitiendo a Eduardo dedicar más tiempo a la reestructuración ética del grupo y al proyecto del hospital. La ceremonia comenzó con discursos formales sobre la importancia del nuevo centro cardíaco, su tecnología de punta y su programa de becas para estudiantes de medicina de escasos recursos. Cuando llegó el turno de Eduardo, un silencio expectante cayó sobre la multitud. «Hace un año», comenzó, «mi vida cambió para siempre. Durante décadas había construido un imperio, creyendo que el éxito se medía en números, en hoteles inaugurados, en millones acumulados. Estaba equivocado». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a la audiencia antes de posarse en Dolores. «Descubrí que la verdadera riqueza está en conocer nuestras raíces, en honrar a quienes sacrificaron todo por nosotros, en reconciliarnos con nuestro pasado para construir un futuro mejor». Eduardo relató entonces, para sorpresa de muchos que solo conocían fragmentos de la historia a través de los medios, cómo había descubierto que la humilde limpiadora de su hotel era en realidad su madre biológica, cómo esta extraordinaria mujer había sido una eminencia de la cirugía cardíaca hasta que circunstancias trágicas la obligaron a renunciar a todo. «Este hospital», continuó, «no es solo un edificio con tecnología avanzada, es un monumento al poder sanador de la verdad, al coraje de una madre que sacrificó su carrera, su identidad y su felicidad para proteger a sus hijos. Es también un recordatorio de que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto, para sanar las heridas del pasado». Cuando Eduardo cedió el podio a Dolores, los aplausos eran ensordecedores. Ella agradeció con un gesto y esperó pacientemente a que el silencio regresara. Su voz, aunque suave, llevaba la autoridad de quien ha enfrentado lo peor de la vida y ha sobrevivido para contarlo. «Hace casi 40 años, en este mismo hospital, sostuve un corazón humano entre mis manos», comenzó. Era el corazón de un joven que había sufrido un terrible accidente. Lo que nadie sabía entonces era que ese joven era mi propio hijo, a quien me habían obligado a entregar al nacer. Un murmullo recorrió la audiencia. Aunque partes de la historia habían sido publicadas, escucharla de labios de la protagonista tenía un impacto diferente. «Durante 12 horas luché para salvarlo, sufriendo esta herida en el proceso», continuó, mostrando la cicatriz en su mano. «Pero el verdadero dolor vino después, cuando tuve que alejarme de él nuevamente, sabiendo que el otro conductor, el que había huido de la escena, era mi segundo hijo». Dolores relató entonces cómo había renunciado a su carrera, cómo había vivido décadas limpiando el hotel de su propio hijo, observándolo desde las sombras,
guardando recortes de sus logros, esperando el día en que la verdad finalmente saliera a la luz. «Esta cicatriz», dijo, levantando su mano para que todos la vieran, me recordaba diariamente que la vida está hecha de decisiones imposibles, de dolor y sacrificio, pero también de esperanza, que a veces debemos rompernos para poder sanar verdaderamente. Sus palabras tocaron corazones en toda la audiencia. Incluso los periodistas más cínicos se encontraron disimulando lágrimas. Hoy, este hospital representa esa esperanza. Aquí entrenaremos a una nueva generación de médicos que entenderán que la verdadera sanación va más allá del cuerpo, que curar un corazón no es solo cuestión de habilidad quirúrgica, sino de compasión, de verdad, de perdón. Después de los discursos, llegó el momento formal de la inauguración. Eduardo, Ramón y Dolores se colocaron juntos frente al listón rojo. La tijera ceremonial, especialmente fabricada para la ocasión, tenía un detalle único. El mango reproducía la forma de la cicatriz de media luna de Dolores. «Los declaro oficialmente inaugurados», pronunció Dolores mientras cortaba el listón. «El Hospital Montero Jiménez y su ala cardíaca, doctora Dolores Jiménez». La ovación fue inmediata y prolongada. Flashes de cámaras iluminaron la escena mientras Eduardo y Ramón flanqueaban a su madre, los tres irradiando esa peculiar mezcla de orgullo y humildad que solo viene después de haber transitado el camino más difícil. Más tarde, cuando las formalidades terminaron y los periodistas se dispersaron, Dolores recorría los pasillos relucientes del nuevo hospital. Sus dedos rozaban las paredes. Los equipos, como reconectándose con un mundo que había abandonado décadas atrás. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó Ramón, alcanzándola en el pasillo principal. «En círculos», respondió ella enigmáticamente, «en cómo la vida nos lleva por caminos que parecen alejarnos de nuestro destino, solo para devolvernos eventualmente al punto de partida, pero transformados». Ramón asintió, comprendiendo, durante el último año, mientras estudiaba medicina bajo la tutoría de antiguos colegas de su madre, había experimentado esa misma sensación, la de regresar a un camino que siempre debió haber sido suyo. Eduardo se unió a ellos, aflojando su corbata con un suspiro de alivio. Por fin terminó el circo mediático. «¿Les parece si vamos a celebrar en privado?». Los tres se dirigieron a una sala de conferencias adaptada para la ocasión. Allí, un pequeño grupo los esperaba: Alberto y su nueva novia, algunos médicos veteranos que habían trabajado con Dolores en los 80, y el personal clave del nuevo hospital. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, descansaba el Patek Philippe de Eduardo, restaurado y convertido ahora en una pieza de exhibición permanente. Una placa a su lado relataba brevemente cómo un reloj robado había sido el catalizador que reunió a una familia separada por décadas. «¿Alguna noticia de Isabel?», preguntó Dolores mientras tomaba asiento. «Sigue en prisión», respondió Alberto. «Le negaron la libertad condicional el mes pasado. En cuanto a Augusto, aceptó un trato con la fiscalía. Está testificando contra los demás implicados en las operaciones de lavado de dinero». «¿Y las empresas Montero?», inquirió Ramón. «Completamente reestructuradas», aseguró Eduardo. «Hemos implementado los controles más estrictos posibles. El 30% de las ganancias ahora se destina a proyectos sociales, incluido este hospital». Dolores sonrió con aprobación. Durante el último año, había visto a sus hijos transformarse. Eduardo había abandonado su obsesión por el poder empresarial, redescubriendo el propósito y la compasión. Ramón había dejado atrás su amargura y sed de venganza, encontrando en la medicina la vocación que siempre había ignorado. «Brindo por ustedes», dijo, levantando su copa, «por mis hijos, que finalmente encontraron su verdadero camino. Por nuestra madre», respondió Eduardo, «quien nunca perdió la fe, incluso en los momentos más oscuros. Y por las cicatrices», añadió Ramón, rozando con su dedo la marca en la mano de Dolores, «las visibles y las invisibles, las que nos marcan y las que, eventualmente, nos unen». Los tres brindaron, conscientes de que su historia, con toda su complejidad y dolor, había llegado finalmente a un punto de reconciliación y sanación. Más tarde esa noche, cuando la celebración terminó, Dolores se encontró sola en el que sería su nuevo consultorio. A sus 76 años, no realizaría cirugías, pero supervisaría el programa de investigación
y asesoraría a los cirujanos más jóvenes. Su conocimiento y experiencia eran demasiado valiosos para desperdiciarse. Sobre su escritorio había colocado 3 fotografías, una de Alejandro sosteniendo al bebé Eduardo, una de Ramón el día de su graduación universitaria y una reciente de los 3 juntos en el apartamento 307, que habían decidido conservar como un recordatorio de dónde venían. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Eduardo, con una pequeña caja en la mano. «Pensé que te gustaría tener esto», dijo, entregándosela. Dentro estaba el medallón de San Lucas, con su inscripción ahora visible para todos. «Pero lo has llevado toda tu vida», protestó Dolores. «Es tuyo. Me mantuvo conectado contigo cuando no sabía quién eras», respondió Eduardo. «Ahora estamos juntos. Ya no lo necesito para sentirte cerca». Dolores tomó el medallón entre sus dedos, aquellos mismos dedos que una vez habían realizado milagros en mesas de operaciones. «Es curioso», reflexionó. «Cuando te lo puse al nacer, rezaba para que algún día encontraras el camino de regreso a mí. Nunca imaginé que sería yo quien encontraría el camino de regreso a ti, limpiando las habitaciones de tu hotel». «El destino tiene un sentido del humor retorcido», comentó Eduardo con una sonrisa melancólica. «O quizás», respondió Dolores, «simplemente sabe lo que hace, aunque nosotros no podamos verlo en el momento». Mientras Eduardo se despedía para regresar a casa, Dolores permaneció un rato más en su oficina, contemplando el medallón y las fotografías. Su vida había tomado tantos giros inesperados, tantos desvíos dolorosos, y sin embargo, aquí estaba, completando el círculo, de joven estudiante de medicina enamorada de un hombre prohibido, a renombrada cirujana, a humilde limpiadora, y finalmente de regreso al mundo médico, pero esta vez con sus 2 hijos a su lado, la cicatriz en su mano derecha, que durante décadas había ocultado como un recordatorio de su dolor. Ahora brillaba con orgullo bajo las luces del hospital que llevaba su nombre. En el vestíbulo principal, el reloj Patek Philippe marcaba silenciosamente el paso del tiempo en su pedestal de mármol. Ya no era un simple objeto lujoso ni un catalizador de tragedias. Se había transformado en un símbolo, un testigo silencioso de cómo una familia destrozada por mentiras y secretos había encontrado finalmente su camino de regreso a la verdad, y mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, 3 corazones que una vez estuvieron separados por el destino latían ahora al unísono, unidos por la sangre, el perdón y la cicatriz en forma de media luna que, sin saberlo, había marcado el comienzo de su verdadera historia familiar.